Él pasó de respetado a descartado en un solo día. El entrenador de caballos quedó solo, sin trabajo y sin esperanza, mientras todos le daban la espalda. Pero cuando aquel enorme caballo de tiro reaccionó al simple contacto de su mano, ocurrió algo inesperado. Las manos empezaron a temblar, las miradas se cruzaron y todo el lugar quedó en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El primer ruido del día no era el gallo, era el golpe suave de una cabeza contra la madera, seguido de un resoplido impaciente. Ya voy, impaciente. Ignacio Flores abrió los ojos. El techo de vigas de su pequeña casa en la hacienda San Javier estaba aún oscuro. Afuera, el mundo dormía, pero no todos. Se levantó de la cama de madera, sus pies descalzos encontrando el suelo de tierra fresca. No encendió la lámpara. Se vistió con lo que había dejado sobre la silla. Una camisa de cuadros azul y blanco, unos pantalones de mezclilla, sus pesadas botas de cuero. Las botas crujieron al ponérselas. Un sonido familiar salió al aire fresco de la madrugada. El cielo era de un color negro azulado, con unas pocas estrellas brillando todavía. El aire olía a tierra mojada y a eucalipto. Caminó los 20 pasos que separaban su casa del gran establo. Dentro, el aire era cálido y pesado, lleno del olor a heno, a cuero y a animal dormido. Los caballos comenzaron a moverse al sentir su presencia. Una yegua gris sacó la cabeza por encima de la puerta de su box y relinchó bajito. «Buenos días, bonita. ¿Durmió bien?» Ignacio pasó su mano por el cuello del animal. Su tacto era seguro, calmado. Caminó hacia el final del pasillo central. Allí, en un box más grande, un potro joven de color castaño golpeaba la puerta con su hocico. «Ya te escuché la primera vez, chamaquito», dijo Ignacio abriendo la puerta. El potro salió de inmediato, pero no corrió. Se quedó junto a Ignacio empujándolo con la cabeza. «Tengo hambre, lo sé», murmuró Ignacio frotando la base de las orejas del animal. «Pero primero agua fresca, todo a su tiempo». Su rutina era como una oración. Llenó los bebederos con agua clara del pozo. Repartió el heno verde y fragante en cada pesebre. Los caballos comían con avidez. El único sonido era el de masticar y el ocasional pisotón. Ignacio los observaba. Miraba cómo movían las orejas, cómo cerraban los ojos al saborear la comida, cómo alguno dejaba de comer un momento para mirarlo. Él entendía esos gestos. Para él, no eran solo animales. Eran seres con sus propios pensamientos. Mientras el sol comenzaba a pintar de color naranja el borde del cielo, Ignacio tomó un cepillo de cerdas duras y empezó con el potro castaño. Pasó el cepillo sobre el lomo del animal en largas pasadas firmes. El potro se relajaba, su piel temblaba de placer. «Ahí está», hablaba Ignacio en un tono bajo y monótono, como si contara un cuento aburrido. «Hoy toca un paseo largo, por la loma de los eucaliptos. A ti te gusta allí, ¿verdad? Hay mucho que oler, a lo mejor vemos un conejo». El potro giró la cabeza y le sopló aire en el brazo. «Sí, ya sé que prefieres correr, pero primero el trabajo, luego la diversión». Terminó de cepillarlo y le puso la silla de montar y las riendas. Salieron del establo. El mundo ya estaba bañado en una luz dorada y débil. La hacienda San Javier se extendía ante ellos. Grandes corrales de madera, el tejado rojo de la casa principal a lo lejos, las interminables llanuras de Puebla con sus matas de hierba seca y polvo. Montó al potro y comenzaron a caminar hacia los campos de entrenamiento. En el camino, pasó frente a la herrería. El sonido del martillo golpeando el yunque ya retumbaba en el aire quieto. Tomás, el herrero, un hombre ancho y fuerte con el rostro siempre manchado de hollín, levantó la vista. «Oye, Nacho, ¿tan temprano y ya dando clase al estudiante?» Ignacio detuvo al potro y sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero que le llegaba a los ojos. «El mejor momento, Tomás. La mente está fresca, como la tuya cuando enciendes la fragua». Tomás se rió, un sonido grave y áspero. «Mi mente solo piensa en el café que no he tomado. ¿Pasas más tarde?» «Igual que siempre», asintió Ignacio. «Después del mediodía». «Trae a ese trasto entonces», dijo Tomás, señalando al potro con la cabeza del martillo. «Le reviso las cerraduras. Parece que pisa un poco raro en la pata izquierda». Ignacio miró las patas del caballo, luego a Tomás. Su amigo tenía un ojo increíble para eso. «Lo haré, gracias». Siguió su camino. La confianza de Tomás era una de las piedras de su vida aquí. Se conocían desde hacía más de 10 años. Tomás era quizás su único amigo verdadero, el que hablaba sin rodeos y escuchaba sin juzgar.
Llegó al corral circular de entrenamiento. Durante la siguiente hora trabajó con el potro. No eran ejercicios complicados. Caminar en círculos, parar al comando, girar. Ignacio usaba su voz, su peso en la silla y pequeños toques con las riendas. Nunca alzaba la voz, nunca usaba la fuerza. Hablaba constantemente. Ahora giramos. Despacio, despacio. Ahí está. Bien hecho. ¿Ves? No hay prisa. El potro, que al principio estaba nervioso, se fue calmando, obedecía. Al terminar, Ignacio lo desencilló y lo dejó pastar libre en un pequeño paddock. Se sentó en la valla de madera, sacó una manzana arrugada de su bolsillo y la mordió. El sol ya estaba alto, calentándole los hombros. Se sentía en paz. Su vida era esto: el trabajo callado, los animales, la tierra, la amistad sencilla de Tomás. No necesitaba más. Desde la sombra de un cobertizo a unos 100 metros, Rogelio Méndez observaba. Ajustó su sombrero de fieltro sobre su cabeza sudorosa. Llevaba allí un rato, mordiéndose el interior del labio inferior. Sus ojos pequeños seguían cada movimiento de Ignacio. Vio como el potro, un animal que ayer estaba nervioso, hoy seguía las órdenes como un perro viejo. Vio la expresión tranquila en el rostro de Ignacio. Un rencor amargo le subió por la garganta. Él era el capataz, él debía ser el responsable, el que todos respetaran. Pero no, los peones respetaban a Ignacio. El dueño, don Ricardo, confiaba en Ignacio para los caballos más valiosos. Hasta Tomás, el herrero terco, tenía una sonrisa solo para Ignacio. Rogelio escupió al polvo. Él trabajaba en la hacienda desde hacía 20 años, mucho más tiempo que ese llegado, y sin embargo, siempre era Ignacio el que recibía la mirada de aprobación. Ignacio, con sus modos suaves y sus conversaciones con los caballos. Como si le entendieran, pensó Rogelio con desprecio. Dio media vuelta y se alejó, caminando con pasos pesados hacia la casa principal. Tenía que hablar con don Ricardo sobre los suministros del mes, o sobre cualquier cosa. Tenía que asegurarse de que su presencia fuera notada, de que su voz fuera la última que el patrón escuchara. Ignacio, sin saber nada de la mirada llena de veneno, terminó su manzana y volvió al establo. Pasó la mañana limpiando boxes, revisando patas, preparando la comida de la tarde. A cada caballo le dedicaba un momento, una palabra. Al mediodía, el sol picaba con fuerza. Caminó hasta la herrería. El calor allí era intenso, un muro de aire caliente que olía a metal y carbón. Tomás estaba sumergiendo una herradura al rojo vivo en un tonel de agua. El líquido silbó y echó vapor. Justo a tiempo, dijo Tomás sin mirarlo. El café está listo. En un rincón, sobre un yunque pequeño, había una cafetera de peltre negra y 2 tazas de metal. Tomás sirvió un líquido negro y espeso. Ignacio tomó la taza. El café estaba amargo y fuerte, perfecto. Se sentaron en 2 bancos fuera, a la sombra del tejado. Por un rato, no hablaron, solo miraron el paisaje polvoriento, bebieron su café. Un par de gallinas picoteaban cerca. El potro, dijo Tomás al fin, no es nada grave, una pequeña torcedura pasada, pero hay que vigilarlo. Igual que a nosotros, dijo Ignacio mirando su taza. Todos cargamos con viejas torceduras. Tomás lo miró de reojo. Ignacio no solía hablar de sí mismo. Oye, Nacho, don Ricardo me preguntó ayer por ti. Ignacio levantó la vista. ¿Sí? ¿Por qué? Quería saber mi opinión sobre si estás listo para encargarte de los pura sangre nuevos, los que llegan la próxima semana. Ignacio se quedó quieto. Los pura sangre eran los caballos más finos, los más caros. Entrenarlos era el trabajo más importante de la hacienda. ¿Y qué le dijiste? Tomás tomó un sorbo de café. Le dije la verdad, que no hay nadie mejor que tú para eso, que tienes manos de seda y paciencia de santo, que esos animales nerviosos necesitan a alguien como tú. Ignacio sintió un calor en el pecho que no tenía que ver con el sol. Era gratitud, pero también orgullo. Asintió lentamente. Gracias, Tomás. Va, no me des las gracias, es la verdad nomás. Tomás hizo una pausa. Rogelio estaba allí cuando hablé con don Ricardo. No dijo nada, pero se le puso la cara como un tomate. Cuidado con ese tipo, Nacho. Guarda rencor. Ignacio frotó el dedo índice y el pulgar de su mano derecha. Allí, durante años, había llevado el anillo de su padre. Ahora solo estaba la piel callosa. Rogelio es el capataz. Yo solo hago mi trabajo. Tu trabajo le hace quedar mal a él, dijo Tomás directamente. Y a un hombre como Rogelio eso no le gusta, no lo olvides. Ignacio no quiso pensar en eso. No quería manchar la tranquilidad del día con sospechas. Su vida era buena aquí. No había espacio para conflictos. Terminaron el café. Ignacio se levantó. Voy a buscar al potro. Lo llevo al paddock norte para que pasta con los demás. Está bien,
Y piensa en lo de los pura sangre. Es tu oportunidad. Ignacio caminó de regreso al establo, la advertencia de Tomás resonando en sus oídos. Pero el sol era cálido, el trabajo le gustaba, y la perspectiva de entrenar a los pura sangre nuevos lo llenaba de una alegría sencilla. Cuando llegó al box del potro castaño, el animal lo recibió con un relincho suave. «Vámonos, muchacho», le dijo Ignacio, poniéndole la cabezada, «a respirar aire libre». Por la tarde, Ignacio llevó a 2 caballos más a beber al abrevadero principal. Mientras los animales bebían, vio acercarse a don Ricardo a caballo. El dueño de la hacienda San Javier era un hombre de unos 55 años, vestido siempre de pantalones de montar y camisa blanca, con un bigote gris bien recortado. Detrás de él, a cierta distancia, venía Rogelio en una yegua vieja. Don Ricardo detuvo su caballo junto a Ignacio. «Flores, buenas tardes, patrón. Tomás me habló muy bien de tu trabajo, de tu manera con los animales». Ignacio bajó la cabeza un instante. «Es un trabajo que me gusta, señor». «Lo veo», dijo don Ricardo, observando cómo los caballos de Ignacio bebían tranquilos, sin empujarse ni asustarse. «La próxima semana llegan 3 sementales pura sangre, jóvenes con mucho temperamento. Quiero que te encargues de ellos, de su adaptación y su entrenamiento inicial». Ignacio contuvo el aliento, luego asintió. «Será un honor, don Ricardo. Gracias por la confianza». «Tu trabajo la ha ganado», dijo el dueño con una breve sonrisa. Dio media vuelta a su caballo. «Rogelio se encargará de darte todos los detalles». Y se alejó al trote. Rogelio se acercó entonces. Su yegua se puso nerviosa junto a los otros caballos. Él tiró de las riendas con fuerza. «Ya escuchaste al patrón», dijo Rogelio. Su voz era áspera. «Tendrás los papeles de los animales en mi oficina mañana por la mañana, a primera hora. No llegues tarde». «No llegaré tarde», dijo Ignacio, mirándolo a los ojos. Rogelio sostuvo su mirada por un segundo. Había algo duro y frío en sus ojos, como piedras de río. «Bien, y no te emociones demasiado, Flores. Los pura sangre no son como estos animalitos del campo. Son delicados, caros. Un error puede costarle mucho a la hacienda». «Lo sé», respondió Ignacio con calma. Rogelio apretó los labios. Luego, sin decir nada más, tiró de la rienda de su yegua y la hizo girar bruscamente, alejándose en la misma dirección que don Ricardo. Ignacio soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. La advertencia de Tomás volvió a su mente, pero hizo a un lado el malestar. Don Ricardo le había dado una gran oportunidad. Eso era lo importante. Pasó el resto de la tarde completando sus tareas. Al atardecer, cuando el sol se convertía en una gran bola roja sobre las llanuras, llevó a todos los caballos de vuelta al establo. Les dio su última ración de heno, revisó que tuvieran agua, cerró las puertas con cuidado. Caminó hasta su casita, encendió una lámpara de aceite. El interior era simple: una cama, una mesa, una silla, un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe y una foto descolorida de su padre. Preparó unos frijoles y una tortilla que había guardado del mediodía. Comió en silencio, escuchando los sonidos de la noche, los grillos, el lejano ladrido de un perro, el susurro del viento. Antes de acostarse, se arrodilló frente al pequeño altar. Juntó las manos. Durante años, sus oraciones habían sido de agradecimiento, por la salud, por el trabajo, por la paz. Pero hoy, después de la advertencia de Tomás y la mirada de Rogelio, las palabras no salían con la misma facilidad. Un pequeño nudo de inquietud se había formado en su estómago. «Gracias por este día», murmuró al fin. «Por el trabajo, por la confianza del patrón. Ayúdame a estar a la altura, a cuidar bien de los animales nuevos. Y ayúdame a mantener la calma, a no buscar problemas». Se levantó, se desvistió y se metió en la cama. Afuera, todo estaba en silencio. En la oscuridad, sus pensamientos giraban en torno a los pura sangre, a la oportunidad, a la sonrisa de satisfacción de don Ricardo, y luego, inevitablemente, a la expresión de Rogelio. Esos ojos pequeños y duros. Sacudió la cabeza, como para alejar una mosca. No dejaría que la envidia de un hombre empañara su felicidad. Tenía una buena vida, un trabajo que amaba, el respeto de las personas que le importaban. Mañana sería otro día de trabajo honesto. Eso era todo lo que necesitaba. Cerró los ojos. Poco después, su respiración se hizo lenta y profunda. En el establo, los caballos dormían o rumiaban tranquilamente. La luna, redonda y blanca, se elevaba sobre la hacienda San Javier, bañando de plata los tejados, los corrales y los infinitos campos de Puebla. Todo parecía en orden, todo parecía en paz. El sol de la mañana calentaba la espalda de Ignacio mientras inclinaba el cuerpo sobre la pata del potro castaño.
Con un cuchillo pequeño y afilado, limpiaba con cuidado la suciedad acumulada en el casco. «Quieto, muchacho, casi terminamos». Los 20 días desde que don Ricardo le había confiado los nuevos caballos habían pasado en un ritmo de trabajo duro y satisfacción silenciosa. Los 3 sementales pura sangre, nerviosos como pájaros asustados al principio, ya reconocían su voz y aceptaban su contacto. Ignacio pasaba horas con ellos, acostumbrándolos a la silla, a las riendas, a los sonidos de la hacienda. Era un proceso lento, pero a él le gustaba así. Cada pequeño avance era una victoria. Dejó caer la pata del potro y se enderezó, frotando la zona lumbar con el puño. Al otro lado del corral, junto a la cerca, Tomás observaba, apoyado en un poste. «Se te ve contento, Nacho». Ignacio se acercó, una sonrisa pequeña en los labios. «Los nuevos responden bien. El overo negro ya trota en círculo sin asustarse del viento». «Eso es mérito tuyo», dijo Tomás. Su mirada se desvió hacia el camino principal que llevaba a la casa grande. «Pero vigila tu espalda, el zorro anda rondando el gallinero». Siguiendo la dirección de su mirada, Ignacio vio a Rogelio Méndez salir de la oficina del capataz y dirigirse hacia donde estaban ellos. Caminaba rápido, con ese paso inquieto que tenía. «Buenos días, Flores», dijo Rogelio al llegar. Su saludo sonó forzado. «Don Ricardo quiere verte, ahora mismo». Ignacio se limpió las manos en los pantalones. «¿Ahora? Estoy a mediodía con el potro». «Ahora», repitió Rogelio, y una chispa de algo parecido a la satisfacción cruzó sus ojos. «El patrón no suele esperar, déjalo, ya vendrá otro a terminarlo». Ignacio intercambió una mirada breve con Tomás. El herrero frunció ligeramente el ceño, casi imperceptiblemente. Ignacio asintió. «Voy». Caminó hacia la casa grande, con Rogelio a su lado. El capataz no habló durante el trayecto, pero Ignacio podía sentir la tensión que emanaba de él, como el calor de una piedra al sol. La oficina de don Ricardo era una habitación grande con muebles de madera oscura y paredes adornadas con antiguos arreos de cuero y fotografías de caballos campeones. Don Ricardo estaba detrás de un escritorio enorme, hojeando unos papeles. Al lado de su silla, de pie, con los brazos cruzados y una expresión grave, estaba uno de los vaqueros más viejos, un hombre llamado Esteban. «Patrón, me mandó a buscar», dijo Ignacio, parándose en el umbral. Don Ricardo levantó la vista. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora estaban fríos. Ignacio sintió un pequeño vuelco en el estómago. «Pasa, Flores, cierra la puerta». Ignacio obedeció. Rogelio entró detrás de él y se colocó a un lado, como un espectador. «Flores», comenzó don Ricardo, apoyando los codos sobre el escritorio. «Hace 20 días te entregué la responsabilidad de los 3 pura sangre, una inversión muy grande para esta hacienda». «Sí, señor. Han estado progresando muy bien. ¿Puedo mostrarle?» Don Ricardo levantó una mano para interrumpirlo. Esta mañana el contador revisó los libros de la última venta de potros, la venta del mes pasado. Hizo una pausa, dejando que sus palabras pesaran en el aire. «Falta dinero, Flores, una cantidad importante». Ignacio parpadeó, confundido. «¿Falta dinero, patrón? Yo no tengo nada que ver con las ventas, yo solo entreno a los caballos. Rogelio maneja eso». «Mentira». La voz de Rogelio cortó el aire como un látigo. Dio un paso al frente señalando a Ignacio con un dedo. «Yo lo vi, la noche después de la venta. Yo lo vi escondiendo billetes en su casucha. Pensé que tal vez era un ahorro, algo personal, pero ahora, con las cuentas que no cuadran, todo tiene sentido». Ignacio sintió que la sangre le golpeaba en los oídos. Miró a Rogelio, luego a don Ricardo. Eso no es verdad. Yo no robé nada. ¿Por qué haría yo eso?» «Por la misma razón por la que les das de beber a los animales antes de que don Ricardo los vea correr», dijo Rogelio, su voz ahora cargada de una falsa tristeza. «Para que parezcan más vivos, más rápidos, para quedar bien». Una segunda acusación, más absurda y venenosa que la primera, cayó en la habitación. Ignacio no podía creer lo que escuchaba. «¿Alcohol? ¿Yo les doy alcohol a los caballos? Eso los lastimaría, los enfermaría. Jamás haría eso. Don Ricardo, por favor». Don Ricardo observaba el rostro de Ignacio, pero su propia expresión no cambiaba. La sospecha, alimentada por las palabras convincentes de Rogelio, había echado raíces. «Esteban», dijo don Ricardo, dirigiéndose al vaquero viejo, «tú llevas años aquí. Dime, ¿has visto algo raro? ¿Algo con los caballos nuevos?» Esteban bajó la mirada, incómodo. Jugueteó con el borde de su sombrero. «Pues, patrón, no sé si sea algo. Pero una tarde, la semana pasada, pasé por el establo tarde. El señor Flores estaba allí con el semental blanco y
Bueno, el animal olía raro, no a sudor, sino a algo más, como a aguardiente barato, y estaba muy agitado, relinchando fuerte. Era una mentira enorme y bien ensayada. Ignacio recordaba esa tarde. El semental blanco se había asustado con una serpiente de cascabel cerca del corral. Él lo había calmado, hablándole por más de una hora hasta que el animal se serenó. El único olor había sido el del miedo del caballo y el polvo. «Estás mintiendo, Esteban», dijo Ignacio, y su voz tembló, no de miedo, sino de una rabia profunda y desconocida. «Tú sabes que eso no pasó». El vaquero no levantó la vista. Don Ricardo se puso de pie de golpe. Su silla chirrió contra el piso de madera. «Basta», rugió. Su cara estaba congestionada, roja de furia. «He escuchado suficiente. Flores, yo te di mi confianza, te di un hogar aquí, y tú me robas y además pones en riesgo mi inversión con tus trucos sucios. Eres un ladrón y un mentiroso». «No, señor, le juro que no». «Sal de mi vista». Don Ricardo apuntó hacia la puerta con un dedo tembloroso. «Recoge tus cosas y lárgate de mi hacienda. Ahora, no quiero verte nunca más en mis tierras. Si te encuentro por aquí, irás a la cárcel. ¿Entendido?» El mundo de Ignacio se desmoronó en ese instante. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Vio la mirada de satisfacción pura en los ojos de Rogelio. Vio la espalda de Esteban, vuelta hacia él. Vio el rostro ciego de ira de don Ricardo. «Patrón», intentó otra vez, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «Lárgate», gritó don Ricardo por última vez. Ignacio dio media vuelta, abrió la puerta y salió al pasillo. Caminó como un sonámbulo, el rugido de la sangre en sus oídos ahogando todos los demás sonidos. El sol de mediodía, brillante y alegre, le pareció una burla. Caminó directamente a su casita. Sus movimientos eran mecánicos. Metió sus pocas pertenencias en una bolsa de lona vieja, otra camisa, unos pantalones, la foto de su padre, el pequeño rosario de su madre. Se puso su sombrero, tomó la bolsa y salió. Al cerrar la puerta por última vez, miró hacia la herrería. Tomás estaba allí, en la entrada, observando. Había visto seguramente a Ignacio salir de la casa grande con la cabeza baja. Sus ojos se encontraron a la distancia. Ignacio sintió un último destello de esperanza. Tomás era su amigo. Sabría que todo era una mentira. Iría a hablar con don Ricardo, lo defendería. Comenzó a caminar hacia la herrería, pero entonces Tomás hizo algo. Dio un paso atrás. Lentamente se volvió hacia el interior de la fragua y agachó la cabeza sobre el yunque, como si estuviera revisando algo. Le dio la espalda a Ignacio. Fue un movimiento pequeño, pero fue más doloroso que todos los gritos de don Ricardo. Fue un silencioso corte que rompió el último hilo que le unía a aquel lugar. Ignacio se detuvo. El aire que respiró le quemó los pulmones. Giró sobre sus talones y, en lugar de dirigirse a la herrería, tomó el camino principal que salía de la hacienda San Javier. Pasó frente al establo. Los caballos, al sentir sus pasos, se asomaron a las puertas. El potro castaño relinchó, esperando su paseo de la tarde. Ignacio no miró hacia allí. No podía. Siguió caminando. Al llegar al portón de entrada de la hacienda, una voz lo llamó. «Flores». Era Rogelio. Se había adelantado y lo esperaba, apoyado contra un poste, con los brazos cruzados. Una sonrisa torcida le deformaba la boca. «Ya ves», dijo Rogelio, su voz un susurro cargado de veneno. «Te lo dije, aquí, el que manda soy yo. Tú solo eras un ayudante que se creía demasiado importante». Ignacio lo miró. Por un instante, la rabia que llevaba contenida quiso estallar. Quiso golpear esa sonrisa hasta borrarla, pero algo dentro de él, esa pasividad profunda, ese instinto de agachar la cabeza y soportar, lo paralizó. Solo apretó los puños hasta que le dolieron los nudillos. «No robé nada», dijo, con una voz tan baja que apenas se escuchó. Rogelio se rió, un sonido seco y feo. «Eso da igual ahora. Todos te creen un ladrón, hasta tu amigo el herrero». Se acercó un poco más. «Y te doy un consejo, Flores. Sigue caminando y no mires atrás, porque si te veo otra vez por estos lugares, lo que pasará después será mucho peor». Ignacio sostuvo su mirada unos segundos más. Luego, sin decir otra palabra, pasó por el lado de Rogelio y salió por el portón. El camino polvoriento se extendía ante él, blanco y caliente bajo el sol. A su espalda quedaba todo lo que había sido su vida: el trabajo, la paz, los caballos, la sensación de pertenecer. Delante solo había incertidumbre y un vacío enorme. Caminó. No sabía a dónde iba. Solo caminó, poniendo un pie delante del otro, alejándose del lugar que por tantos años había llamado hogar.
La bolsa de lona le pesaba en el hombro, pero el peso en su corazón era infinitamente mayor. El polvo se levantaba con sus pasos, cubriendo poco a poco sus botas, como si la tierra misma quisiera borrar cualquier rastro de su paso por allí. El polvo se le metía en la boca. Era un sabor seco y amargo que se le pegaba a la lengua. Ignacio caminaba, no pensaba en dirección, solo ponía un pie delante del otro. El camino era una línea blanca y polvorienta bajo un sol que no tenía piedad. Caminó por horas. El sol bajó y el cielo se pintó de naranja y luego de morado. El aire se volvió fresco. Ignacio no se detuvo. Caminó hasta que sus piernas ya no pudieron más. Se sentó al borde del camino con la espalda contra un cactus gigante. Abrió su bolsa de lona y sacó un pedazo de pan duro. Lo mordió y tuvo que humedecerlo con sorbos de agua de su cantimplora para poder tragarlo. Durmió allí, al raso, envuelto en su propia chaqueta. El frío de la noche lo caló hasta los huesos. Soñó con el establo de San Javier. Soñó con los relinchos suaves de los caballos. Se despertó con el primer canto de los gallos, lejano, desde alguna granja invisible. Su cuerpo le dolía. Se levantó y siguió caminando. Así fueron pasando los días. Caminaba durante el día. Comía cuando encontraba un árbol de nopal con tunas maduras o cuando se atrevía a llamar a la puerta de alguna casa humilde junto al camino. Algunas personas le daban un trozo de tortilla con frijoles, otras le cerraban la puerta en la cara. Por las noches dormía donde podía, bajo un puente, en un corral abandonado, contra un montón de heno seco. Una tarde, después de muchos días de caminata, llegó a un pequeño pueblo. Un letrero de madera, casi borrado por el sol, decía Valle del Sol. Las casas eran de adobe, con techos de lámina oxidada. Unos perros flacos husmeaban en la tierra. Un niño lo miró con curiosidad desde una puerta. Ignacio se detuvo en la plaza central. Había una iglesia pequeña y blanca y unos bancos de madera. Se sentó en uno. Dejó caer la bolsa a sus pies. Miró sus manos. Estaban sucias, con las uñas rotas. Sus botas, que antes eran su orgullo, estaban cubiertas de polvo y con los talones gastados. Una mujer mayor, con un rebozo negro, salió de la iglesia. Lo observó un momento y luego se acercó. «Buenas tardes». Ignacio levantó la vista. «Buenas tardes. No es de por aquí», dijo la mujer. Era una afirmación, no una pregunta. «No». «¿Busca a alguien?» «Busco trabajo», dijo Ignacio, y su voz sonó ronca por el desuso. «Cualquier trabajo. Sé de caballos. Sé de ranchos». La mujer lo miró de arriba a abajo. Vio sus ropas sucias, su cansancio profundo. «En Valle del Sol no hay mucho trabajo. La gente apenas tiene para sí». Ignacio bajó la cabeza. Lo sabía, lo podía ver. «Pero», continuó la mujer, «hay una casita, allá al final del pueblo, junto al arroyo seco. Es del señor Ruiz, pero él se fue a vivir con su hija a Puebla hace años. Está vacía. Las llaves las tengo yo. Si quiere, puede quedarse allí un tiempo. No le cobro, solo cuídela». Ignacio la miró, sin entender tanta bondad. ¿Por qué haría eso? La mujer se encogió de hombros. «Porque se le ve como un hombre honesto que tuvo mala suerte. Me llamo Lupita. Si quiere la llave, venga por ella a mi casa. Es la azul, al lado de la tienda». La mujer se dio la vuelta y se fue caminando lentamente. Ignacio se quedó sentado un rato más. Luego tomó su bolsa y fue a la casa azul. Lupita le dio una llave grande y oxidada. La casa no es mucho, pero tiene un techo. La casa era exactamente como Lupita dijo. No era mucho. Era una sola habitación de adobe, con una ventana sin cristal y una puerta que crujía. Adentro había una mesa coja, una silla y un catre de lona sin colchón. Había telarañas en los rincones y polvo por todas partes, pero el techo estaba entero. Ignacio dejó caer la bolsa. Ese fue su primer día en Valle del Sol. Los días se volvieron semanas, las semanas se volvieron meses. Ignacio vivía en la casita. Por las mañanas salía a buscar trabajo. Recorría los pocos ranchos de los alrededores. A veces conseguía un día de trabajo, deshiervando un campo o ayudando a reparar una cerca. Le pagaban con unas pocas monedas o con comida. Con eso sobrevivía. La mayor parte del tiempo no conseguía nada. Entonces regresaba a la casita. Se sentaba en el umbral de la puerta y miraba el arroyo seco, el paisaje amarillo, el cielo infinito. La tristeza era una cosa pesada que llevaba dentro del pecho, como una piedra grande y fría. Una tarde, Lupita pasó por su casa. Traía un pequeño guiso de verduras en un plato cubierto con un trapo. «Para usted», dijo. «No tiene por qué, señora Lupita». «Ya lo sé, pero comer solo es aún más triste». Ignacio aceptó el plato. Lupita se quedó un momento, apoyada contra la pared. «Usted no habla mucho. No hay mucho que decir».
A veces, hablar ayuda a sacar el dolor, como sacar una astilla. Ignacio miró el guiso, no dijo nada. ¿Echa de menos su vida anterior?, preguntó Lupita. Ignacio cerró los ojos un instante, asintió con la cabeza. Lo echo todo de menos. Lupita suspiró. El Valle del Sol es un buen lugar para esconderse del mundo, pero a veces, esconderse demasiado tiempo hace que uno se olvide de cómo volver. Ella se fue, dejándolo con su comida y sus pensamientos. Otro día, Ignacio fue a un rancho pequeño a unas 2 horas de camino. El dueño era un hombre llamado Don Jesús, bajo y con bigote. «Necesito a alguien para domar un potro joven», dijo Don Jesús. «Es bravo. ¿Usted sabe?» «Sé», dijo Ignacio, y por primera vez en mucho tiempo sintió un destello de su antiguo yo. Don Jesús lo llevó al corral. El potro era un animal nervioso, de ojos blancos, que corría de un lado a otro. Ignacio sintió el viejo instinto, entró al corral despacio, habló en voz baja. «Tranquilo, chico, tranquilo». Estuvo trabajando con el animal por casi 1 hora. El potro comenzó a calmársele. Permitía que Ignacio se acercara, que le tocara el cuero. Don Jesús observaba, impresionado. Pero entonces, otro vaquero del rancho, un hombre joven, llegó corriendo. Susurró algo al oído de Don Jesús. Don Jesús frunció el ceño. Luego miró a Ignacio con una expresión nueva, una expresión de desconfianza. «Oiga, ¿usted es el que trabajaba en San Javier?» Ignacio se quedó congelado. La mano que tenía sobre el lomo del potro se tensó. «Sí. Me acaban de decir que lo echaron por ladrón y por envenenar caballos». La palabra envenenar cayó como un golpe. Ignacio retiró la mano. «Eso no es verdad. Fue una mentira». Don Jesús lo miró fijamente. La buena impresión del trabajo con el potro se estaba desvaneciendo bajo el peso del rumor. «Mire, yo no sé la verdad, pero no puedo arriesgarme. Aquí los animales son todo lo que tenemos. Le pago su hora de trabajo y le ruego que se vaya». Ignacio recibió unas monedas. No dijo nada, dio media vuelta y salió del corral. Sintió la mirada del vaquero joven en su espalda. El rumor había viajado más rápido que él. La mancha de Rogelio lo seguía, como una sombra pegajosa. Regresó a Valle del Sol con el corazón aún más pesado. La pequeña llama de esperanza que había sentido se había apagado. Pasó el tiempo. La estación seca llegó con todo su rigor. El calor era tan intenso que el aire vibraba. Ignacio ya ni siquiera salía a buscar trabajo todos los días. Pasaba horas sentado en la sombra de su puerta, viendo pasar el día. A veces hablaba consigo mismo, otras veces simplemente callaba. Una noche no pudo dormir. Se levantó y salió afuera. El cielo estaba lleno de estrellas, tan brillantes y tan lejanas. Se apoyó contra la pared de adobe y miró hacia el norte, hacia donde él sabía que estaba Puebla, y más allá, la hacienda San Javier. «¿En qué me equivoqué?», susurró al viento nocturno. «Solo quería trabajar, solo quería vivir en paz». El viento no respondió, solo trajo el lejano aullido de un coyote. Al día siguiente, Lupita lo encontró sentado en el mismo lugar, con la misma expresión vacía. «Ignacio», dijo ella, y su voz era firme. «Esto no puede seguir así, se está muriendo en vida». «¿Qué más da?», dijo él sin mirarla. «Claro que da», insistió Lupita, se sentó a su lado en el suelo. «Mire, usted no robó, usted no hizo daño a esos animales, yo le creo, pero su problema no es que otros no le crean, su problema es que usted ya no se cree a sí mismo». Ignacio giró la cabeza para mirarla. «Usted se está pudriendo aquí de tristeza y de rabia, y esa rabia, como no la saca, se la está comiendo por dentro. Tiene que hacer algo, tiene que moverse». «No tengo a dónde ir». «Camine a otro lado entonces», dijo Lupita levantando las manos. «Camine hasta que encuentre un lugar donde su pasado no lo conozca, donde pueda empezar de nuevo. Pero quedarse aquí, esperando a que el milagro caiga del cielo, ese milagro no va a llegar. El milagro lo tiene que caminar usted». Sus palabras, dichas con una fuerza inusual, se clavaron en Ignacio. Por primera vez en meses, algo en su interior se movió. No era esperanza, era algo más simple, un cansancio de estar cansado. Miró sus manos, miró sus botas rotas, miró la casita de adobe que había sido su refugio y su prisión. Lupita tenía razón, se estaba muriendo allí. Al atardecer de ese mismo día, Ignacio hizo un pequeño hatillo. Puso dentro su otra camisa, la foto de su padre, el rosario. Llenó su cantimplora con agua del pozo del pueblo. Al día siguiente, al amanecer, salió de la casita y cerró la puerta con la llave. Fue a la casa azul y llamó a Lupita. Le devolvió la llave. «Se va», dijo Lupita, no como pregunta. «Sí, gracias por todo, por el techo, por la comida, por las palabras».
Lupita asintió. Había tristeza en sus ojos, pero también aprobación. Que Dios y la Virgen lo guíen, Ignacio Flores. Y recuerde, no mire atrás. Lo bueno está siempre adelante, aunque la caminata sea larga. Ignacio asintió. Le dio la mano, un apretón seco y calloso. Luego, dio media vuelta y tomó el camino que salía de Valle del Sol en dirección a la carretera principal. Caminó con un propósito nuevo. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse. El sol de la mañana calentaba su espalda y sus pies, aunque cansados, se movían con una determinación que había olvidado. El polvo se levantaba de nuevo a su paso, pero esta vez no parecía querer cubrirlo, sino seguirle hacia lo que fuera que le esperaba más adelante. La carretera era una cinta gris bajo el sol de la tarde. Ignacio caminaba por el arcén, el hatillo pequeño colgado del hombro. Habían pasado muchas semanas desde que salió de Valle del Sol. Sus botas estaban ahora tan gastadas que sentía cada piedra del camino a través de las suelas. Su sombra, larga y delgada, se arrastraba delante de él. Un letrero, oxidado y torcido, anunciaba Rancho El Porvenir, 5 kilómetros. Más abajo, en letras más pequeñas, Querétaro. Ignacio se detuvo. 5 kilómetros. No era nada. Había caminado cientos, ajustó el hatillo y tomó el camino de tierra que se desprendía de la carretera. El rancho. El Porvenir era diferente a San Javier. Menos lujoso, más funcional. Se veían grandes corrales para ganado, galpones largos y al fondo, una casa de una sola planta, amplia y con un portal amplio. El aire olía a estiércol, a polvo y a hierba seca. Unos perros ladraron a su llegada, pero se quedaron a distancia. Ignacio se dirigió hacia un grupo de hombres que descargaban pacas de heno de un camión viejo. Todos dejaron de trabajar para mirarlo. «Buenas tardes», dijo Ignacio. Su voz era ronca por el polvo. Uno de los hombres, más viejo, con el rostro curtido, se acercó. «Buenas, ¿busca a alguien?» «Busco trabajo, cualquier trabajo, sé de caballos, sé de ganado». El hombre viejo lo observó de arriba abajo. Vio la ropa sucia, el cansancio, la esperanza desesperada en los ojos de Ignacio. «No sé, amigo, aquí estamos completos, y don Felipe no suele contratar forasteros así nomás». «Por favor», insistió Ignacio, «un día de prueba, no me pague si no sirvo». En ese momento, una voz firme llegó desde el portal de la casa. «¿Qué pasa, Gumersindo?» Un hombre alto, de cabello blanco y espalda ancha, bajó los escalones del portal. Vestía pantalón de mezclilla oscuro y una camisa vaquera impecable. Don Felipe Rojas caminó hacia ellos con pasos largos y tranquilos. «Este hombre busca trabajo, patrón», dijo el viejo Gumersindo. Don Felipe se detuvo frente a Ignacio. Sus ojos avellana lo examinaron sin prisa. No eran ojos hostiles, pero tampoco eran amigables. Eran ojos que evaluaban. «¿De dónde viene?» «De Puebla, señor». «¿Y por qué viene a Querétaro a pedir trabajo?» Ignacio tragó saliva. No podía decir la verdad. El rumor lo perseguía. «Necesito trabajar. Mi rancho cerró, y yo sé trabajar. Soy bueno con los animales». Don Felipe no dijo nada por un momento. Su mirada se posó en las manos de Ignacio, grandes y callosas, y luego en sus botas rotas. «Lo siento, no tengo nada para usted». Ignacio sintió que el último hilo de fuerza se le escapaba. Asintió lentamente. «Está bien. Gracias de todos modos». Dio media vuelta. Ya no sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que seguir caminando. Caminó unos pasos alejándose del grupo, pasando junto a una hilera de corrales de madera robusta. Entonces lo oyó. Un sonido profundo, un golpe seco de algo pesado contra la madera. Luego un relincho. No era un relincho de saludo o de hambre, era un sonido lleno de furia y de dolor. Un sonido que venía de un corral aparte, más grande, con maderos reforzados con barras de hierro. Ignacio se detuvo. Algo en ese sonido lo llamó. Era un grito de ira, pero también de una soledad profunda. Sin pensar, se desvió del camino y se acercó al corral. Dentro solo había un caballo. Era un animal enorme, de un color bayo dorado que brillaba bajo el sol. Su crin y su cola eran negras como la noche. Los músculos se tensaban bajo la piel como cuerdas. El caballo giraba en círculos dentro del espacio reducido, pateando la pared de madera con una fuerza que hacía temblar los postes. Cada vez que su casco golpeaba, el sonido retumbaba como un disparo. Un vaquero joven que pasaba por allí con un balde se detuvo al lado de Ignacio. «No se acerque, señor. Ese demonio está loco». Ignacio no apartó la vista del animal. «¿Qué le pasa?»
Le pasa que es malo, que mató a 2 hombres, uno en Coahuila, hace como 2 años, y otro aquí, el vaquero que intentó domarlo. Le rompió el brazo y 3 costillas. Don Felipe lo compró por su fuerza, para trabajo de tiro, pero es imposible, nadie se le puede acercar, solo come cuando dejamos la comida y nos vamos, es una bestia. El caballo, Rayo, se detuvo de repente, volvió la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en Ignacio. Había fuego en esa mirada, sí, pero Ignacio, que había visto el miedo en los ojos de cientos de caballos, vio algo más, vio terror, vio una angustia tan profunda que le recordó la suya propia. Sin pensar, sin planearlo, Ignacio dio un paso hacia la cerca. «Oiga, ¿qué hace?», dijo el vaquero alarmado. Ignacio no le hizo caso, se acercó lentamente al borde del corral. Rayo resopló, una nube de vapor caliente en el aire fresco, y dio un paso atrás, alzando la cabeza en señal de advertencia. «Tranquilo», dijo Ignacio. Su voz era tan baja que apenas se escuchó. No era un comando, era un susurro. «Tranquilo, grande, ya está». Rayo pateó el suelo, levantando polvo. Ignacio no se movió, sostuvo su mirada. «Sé lo que es», continuó Ignacio, hablando más para sí mismo que para el caballo. «Sé lo que es que todos te tengan miedo, que te encierren, que piensen que eres algo que no eres». Extendió su brazo lentamente, no hacia la cabeza del caballo, sino hacia el espacio vacío entre ellos. Su mano estaba abierta, la palma hacia arriba. «No te voy a hacer nada». Rayo se quedó quieto, sus hollares se dilataban y se contraían rápidamente. Sus músculos aún estaban tensos, listos para huir o atacar. Ignacio esperó, no movió un dedo. El vaquero joven contuvo la respiraza. Entonces, muy lentamente, Rayo bajó la cabeza, dio un paso hacia adelante, luego otro. Su respiración era un sonido fuerte en el silencio. Se acercó a la cerca, a la mano extendida de Ignacio. Duda, miedo, necesidad. Ignacio no retiró la mano, siguió hablando, un murmullo constante y monótono. «Así está bien», despacito. El hocico de Rayo, suave y aterciopelado, tocó la palma callosa de Ignacio. Fue un contacto leve, como el aleteo de una mariposa. El caballo resopló de nuevo, una exhalación caliente que recorrió la piel de Ignacio. Luego, presionó un poco más. Ignacio giró la mano con una lentitud infinita y posó sus dedos sobre el puente del hocico del animal. Lo dejó allí, sin moverlos. Rayo cerró los ojos. Un temblor leve recorrió todo su cuerpo, desde la cruz hasta los cuartos traseros. Luego, se relajó. El aire que salió de sus pulmones fue profundo, como un suspiro. El silencio era absoluto. Ni los perros ladraban. Se podía escuchar el vuelo de un pájaro a lo lejos. Ignacio sintió que sus propias manos temblaban. No era miedo, era una emoción tan fuerte que le quemaba la garganta. En los ojos del caballo ya no vio solo furia, vio la misma herida que él llevaba dentro. Un animal roto, un hombre roto. «Mira nada más», murmuró el vaquero joven, asombrado. Ignacio retiró la mano con la misma lentitud. Rayo abrió los ojos y lo miró. Ya no había fuego, había una pregunta. En ese momento, una voz habló a sus espaldas. «¿Cómo hizo eso?». Era don Felipe. Se había acercado sin hacer ruido. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos no se apartaban de Ignacio y del caballo. Ignacio se volvió. Su corazón latía con fuerza. «No hice nada, señor. Solo lo escuché». Don Felipe miró a Rayo. El caballo gigante seguía quieto, observando a Ignacio, ignorando por completo al dueño del rancho. «Nadie ha podido tocarlo en 6 meses», dijo don Felipe. «Ni siquiera para darle de comer, y usted llega y en 5 minutos lo tiene comiendo de la mano». «No me come de la mano», corrigió suavemente Ignacio. «Solo se dio cuenta de que no le quiero hacer daño». Don Felipe lo estudió de nuevo. La evaluación de antes era ahora más profunda, más curiosa. «Usted dijo que sabe de caballos». «Sí, señor». «¿Y qué le parece este?». Ignacio miró a Rayo. «Le parece que tiene mucho miedo, que alguien lo lastimó muy mal, y que el encierro lo está volviendo loco. No es malo, está asustado». Don Felipe asintió lentamente. Sacó un pañuelo blanco, impecable, de su bolsillo y se limpió las manos, aunque no las tenía sucias. «Gumersindo», dijo sin levantar la voz. El viejo vaquero se acercó. «Patrón, lleve a este hombre al jacalito que está vacío, junto a las caballerizas viejas, que se lave y que coma algo en la cocina». Luego se dirigió a Ignacio. «Usted dijo un día de prueba, se lo doy. Su trabajo, si quiere, es ese caballo. Nadie más se le acerca. Si logra que acepte un bridón en 1 semana, se queda. Si no, se va. ¿Acepta?». Ignacio contuvo el aliento. Miró a Rayo. El caballo lo observaba, sus orejas giradas hacia adelante, atentas. Era una bestia enorme, peligrosa, llena de dolor.
Pero en ese momento, Ignacio no vio el peligro, vio una razón para quedarse. Acepto, dijo. Bien, dijo don Felipe. Gumersindo le dice las reglas, y hombre. Ignacio, señor, Ignacio Flores. Don Felipe asintió. Ignacio, una cosa, aquí en el porvenir, el trabajo es lo único que importa. El pasado de cada quien se queda en la puerta. ¿Entiende? Ignacio sintió un alivio tan grande que por un momento pensó que las piernas le iban a fallar. Don Felipe no estaba preguntando por su pasado, solo le estaba dando una oportunidad limpia. Lo entiendo perfectamente, señor. Bien, a trabajar entonces. Don Felipe dio media vuelta y regresó hacia la casa, sacando otro pañuelo blanco para limpiarse el sudor de la frente. Gumersindo tocó el brazo de Ignacio. Venga, joven, le muestro dónde va a dormir, y le advierto, ese demonio lo puede matar. Ignacio recogió su hatillo del suelo. Antes de seguir al viejo vaquero, miró una vez más a Rayo. El caballo seguía en la misma posición, observándolo. No, dijo Ignacio, en voz tan baja que solo él lo escuchó. Él no me va a matar. Caminó detrás de Gumersindo, alejándose del corral, pero sintió la mirada del caballo Bayo en su espalda durante todo el camino. No era una mirada de amenaza, era una mirada de espera, como si Rayo también supiera que algo había cambiado, que ya no estaba completamente solo. El jacalito junto a las caballerizas viejas tenía techos de lámina y paredes de tablas de madera. Dentro cabía una cama estrecha, una mesa y un brasero para cocinar. Para Ignacio, era un palacio. La primera noche durmió profundamente por primera vez en meses, escuchando los sonidos del rancho, el rebuzno ocasional de un burro, el ladrido lejano de los perros, el viento en los árboles. Al amanecer se levantó, se lavó la cara con agua fría de un balde y salió. El aire olía a café y a tortillas recién hechas. Siguió el olor hasta una cocina grande, separada de la casa principal. Allí, una mujer robusta llamada Socorro le sirvió un plato de huevos con frijoles sin decir palabra, solo con una leve inclinación de la cabeza. Comió rápido, su primer día de trabajo. Su mente estaba en el corral de madera reforzada. Cuando llegó, Rayo ya estaba despierto, no pateaba. Estaba parado en el centro del corral, inmóvil, mirando la puerta. Cuando vio a Ignacio, sus orejas se apuntaron hacia él, pero no hizo ningún movimiento hostil. Ignacio se detuvo a cierta distancia. Junto a la cerca, llevaba un cubo con avena y un puñado de zanahorias. «Buenos días, grande», dijo en voz baja. Rayo resopló. Ignacio abrió con cuidado el portón del corral, entró y lo cerró detrás de sí. No se acercó. Dejó el cubo en el suelo y retrocedió hasta la cerca. Se sentó en el polvo, apoyando la espalda contra los maderos. «Tu desayuno», dijo, «cuando quieras». Pasaron varios minutos. Rayo no se movía, observaba a Ignacio, luego el cubo. Finalmente, con una desconfianza que partía el corazón, dio unos pasos lentos hacia la comida, bajó la cabeza y tomó un bocado, sin dejar de vigilar a Ignacio con el rabillo del ojo. Ignacio no se levantó, se quedó sentado, hablando en un tono monótono y calmado. «Hoy hace buen día, un poco de viento del este, a lo mejor más tarde llueve, a mí me gusta la lluvia, lavará todo este polvo». Rayo comía, pero sus músculos estaban menos tensos. El sonido de la voz de Ignacio era un murmullo constante en el aire de la mañana. Así pasó la primera hora. Ignacio no intentó tocarlo, solo estuvo presente. Cuando Rayo terminó de comer, Ignacio se levantó con lentitud, recogió el cubo vacío y salió del corral. «Hasta luego», dijo. Por la tarde volvió. Esta vez no llevaba comida. Llevaba un cepillo de cerdas suaves. Entró al corral y se sentó en el mismo lugar. Rayo lo observó, curioso. «Hoy toca un poco de aseo», dijo Ignacio mostrando el cepillo. «Pero no te preocupes, hoy no, solo te lo muestro». Dejó el cepillo en el suelo, a medio camino entre ellos. Rayo se acercó olfateando, tocó el cepillo con el hocico y retrocedió. «Es solo un cepillo», murmuró Ignacio. «Para quitar el polvo, para sentirte mejor». Los días comenzaron a seguir ese ritmo, mañanas con la comida y la conversación. Tardes con la presentación de objetos, el cepillo, un paño, un trozo de cuerda. Ignacio hablaba de todo y de nada, de lo que hacía en el rancho, de un pájaro que había visto, de lo que había comido. Su voz se convirtió en un sonido familiar, una constante en la vida de Rayo. Una semana después, durante la tarde, Ignacio hizo algo distinto. Tenía el cepillo en la mano. Rayo estaba cerca, pastando en el rincón donde crecía algo de hierba. «Voy a acercarme un poco, ¿de acuerdo?», dijo Ignacio. Se levantó y dio 2 pasos hacia el centro del corral. Se detuvo. Rayo levantó la cabeza, alerta, pero no se movió. Ignacio extendió el brazo, con el cepillo visible. Solo un toque, en el cuello.
donde a ti te gusta rascarte. Se acercó más, paso a paso. Rayo tembló, pero aguantó. Cuando Ignacio estuvo a su alcance, estiró el brazo y posó el cepillo suavemente sobre el cuello del caballo, justo debajo de la crin. Rayo se estremeció. Ignacio comenzó a cepillar, con movimientos largos y firmes. Un gruñido profundo, casi un gemido, salió del pecho del animal. Era un sonido de placer, de alivio. Sus párpados se cerraron a medias. Ignacio cepilló durante 10 minutos. Cuando se detuvo y retrocedió, Rayo giró la cabeza y lo miró. Había una nueva expresión en sus ojos oscuros. Ya no era solo curiosidad o tolerancia, era algo cercano a la gratitud. Esa noche, en la cocina, Ignacio se encontró con Gumersindo. El viejo vaquero estaba tomando un café. ¿Y cómo va con el demonio?, preguntó Gumersindo sin preámbulos. Va bien, dijo Ignacio. Hoy me dejó cepillarlo. Gumersindo dejó la taza en la mesa con un golpe seco. ¿En serio? ¿Y no le arrancó el brazo de un mordisco? No, solo se quedó quieto. Gumersindo lo miró con respeto renovado. Usted tiene un don, muchacho. Don Felipe está hablando de eso. ¿De qué? De que usted logró en una semana lo que nadie en 6 meses. Dice que quizás ese caballo sí sirva para algo más que para romper madera. Ignacio sintió una punzada de orgullo, pero también de protección. Él sirve, solo necesita tiempo. Gumersindo asintió. Siga así, al patrón le gusta ver resultados. Los resultados llegaron, paso a paso. Ignacio comenzó a ponerle un cabestro de cuerda suave. Al principio, Rayo sacudía la cabeza, molesto, pero la voz calmada de Ignacio y su mano firme lo tranquilizaban. En unos días, aceptaba el cabestro sin protestar. Una mañana, Ignacio abrió el portón del corral y no lo cerró detrás de sí. En su mano llevaba una cuerda larga atada al cabestro de Rayo. Vamos a dar un paseo, dijo. Solo unos pasos afuera. Rayo dudó. Miró la puerta abierta, luego a Ignacio. El mundo exterior era grande, aterrador. Ignacio tiró suavemente de la cuerda. Vamos, yo voy contigo. Rayo dio un paso, luego otro. Cruzó el umbral del corral. Se detuvo, respirando hondo, mirando a su alrededor con ojos enormes. Ignacio caminó a su lado, hablándole sin parar. Mira, ese es el granero. Allá están los otros caballos. Nada te va a pasar. Caminaron en círculos alrededor del corral. Fueron 5 minutos. Luego, Ignacio lo guió de vuelta adentro. Era un triunfo pequeño, pero enorme. Don Felipe los observaba a distancia. Un día, se acercó mientras Ignacio le daba de beber a Rayo en un balde dentro del corral. El caballo bajaba la cabeza y bebía, ignorando la presencia del dueño. Flores, dijo don Felipe. Ignacio se enderezó. Señor, ya pasó más de una semana, y no solo acepta el bridón, sale a pasear. Sí, señor. Poco a poco. Don Felipe sacó su pañuelo blanco y se limpió las manos. ¿Qué le pasó a este animal, en su opinión? Ignacio miró a Rayo, que ahora rozaba su hombro con el hocico, buscando una zanahoria. Alguien le tuvo mucho miedo, y cuando un hombre le tiene miedo a un caballo, el caballo lo siente, y se asusta más. Luego vino la fuerza, los golpes, el castigo, y el miedo se convirtió en rabia, en odio. ¿Y usted no le tiene miedo? Ignacio pensó por un momento. Al principio sí, pero luego vi que él tenía más miedo que yo, y el miedo compartido es diferente. No es un enfrentamiento, es una compañía. Don Felipe guardó el pañuelo, asintió lentamente. Siga con lo que está haciendo. A partir de hoy tiene trabajo fijo, se ocupa de Rayo y ayuda en las caballerizas con los otros animales. Gumersindo le dirá su paga. Ignacio contuvo el aliento. Un trabajo fijo, un hogar. Gracias, don Felipe. No me dé las gracias, se lo ganó. Don Felipe miró a Rayo. Ese animal vale una fortuna si funciona, y usted es la única clave, cuídelo. Sí, señor. Cuando don Felipe se fue, Ignacio se quedó solo con Rayo. Le pasó la mano por el cuello, sobre la marca de una vieja herida. ¿Lo ves?, susurró. Ahora los dos tenemos un lugar, un trabajo. Rayo inclinó la cabeza hacia el contacto, cerrando los ojos. La fama, sin embargo, es una cosa que vuela. Los vaqueros del porvenir hablaban en el pueblo. Hablaban con vaqueros de otros ranchos. La noticia de un hombre flaco y silencioso que había domado al caballo demonio de don Felipe comenzó a correr por las tierras de Querétaro. La historia crecía con cada repetición. Decían que el hombre le hablaba al caballo y el caballo le respondía. Decían que el animal, que antes mataba hombres, ahora seguía a ese hombre como un perro fiel. Una tarde, un vaquero de un rancho vecino, el rancho La Paloma, vino a traer un mensaje. Vio a Ignacio sacando a Rayo del corral para caminar. Se quedó mirando, boquiabierto. Es cierto entonces, le dijo a Gumersindo, el tipo ese realmente lo domó.
Gumersindo, orgulloso, aunque no lo admitiera, se encogió de hombros. Ignacio no lo domó. Se hicieron amigos, es distinto. El vaquero de la Paloma se fue con la noticia confirmada, y como el viento lleva las semillas, la historia viajó de rancho en rancho, hacia el sur, hacia el estado de Puebla, hacia oídos que no querían escuchar nada sobre el éxito de Ignacio Flores. En el porvenir, la vida seguía. Ignacio trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer. Rayo ya no vivía en el corral de castigo. Ignacio le había preparado un box amplio en la caballeriza vieja, con paja fresca y un bebedero limpio. Por las noches, después de cenar, Ignacio volvía al establo. Se sentaba en un banco junto al box de Rayo. A veces leía una vieja revista a la luz de una lámpara de aceite. Otras veces simplemente callaba. Una de esas noches, Rayo se acostó en la paja, con un ruido de gruñidos y suspiros. Ignacio dejó la revista a un lado. «Cansado, ¿eh?», dijo. «Yo también». Se quedó mirando al caballo, que lo observaba con sus ojos tranquilos. «A veces pienso», continuó Ignacio, su voz apenas un susurro en la penumbra, «pienso que tal vez las cosas pasan por algo, que yo tenía que pasar por todo lo que pasé para llegar aquí, para encontrarte a ti, y que tú tenías que pasar por tu infierno para encontrarme a mí. Dos almas rotas, dicen por ahí, pero rotas juntas se sostienen mejor». Rollo extendió el cuello y empujó suavemente la mano de Ignacio con el hocico, pidiendo una caricia. Ignacio sonrió, una sonrisa verdadera y plena que muy pocos en el rancho habían visto. Afuera, el viento soplaba sobre las llanuras de Querétaro, llevándose el día y trayendo la frescura de la noche. Dentro del establo, el hombre y el caballo habían encontrado, sin buscarlo, una paz que ninguno de los dos creía posible volver a tener. El viento que soplaba sobre las llanuras de Querétaro no se quedó allí. Llevó polvo, semillas y a veces noticias. Las noticias viajan de boca en boca, de rancho en rancho, como el eco de un trueno lejano. En la hacienda San Javier, en Puebla, el trabajo seguía, pero sin Ignacio algo faltaba. Los caballos nuevos, los pura sangre, no progresaban como antes, estaban nerviosos. El hombre que los entrenaba ahora era un sobrino de Rogelio, un muchacho joven con manos bruscas y voz alta. Rogelio Méndez se paseaba por los corrales, ajustándose el sombrero cada 2 minutos. Su rostro redondo estaba congestionado, no por el sol, sino por una rabia constante que ardía en su pecho. Don Ricardo ya no lo trataba con la misma confianza. Desde el incidente con Ignacio, algo había cambiado. El patrón era más seco, más distante. Una tarde, Rogelio fue al pueblo más cercano, San Miguel de Allende, a comprar tabaco. Entró en la pequeña tienda de abarrotes. El dueño, un hombre viejo llamado Cecilio, estaba charlando con un arriero que acababa de llegar del norte. «Sí, señor», decía el arriero, tomando un sorbo de refresco. «Allá en Querétaro, en el rancho El Porvenir, tienen una cosa increíble. Un caballo demonio, gigante, que mató a 2 hombres. Y un tipo flaco, un domador, que lo calmó solo con hablarle. Dicen que el caballo ahora lo sigue a todos lados como un perrito». Rogelio, que hojeaba una revista vieja junto al mostrador, levantó la cabeza lentamente. Su corazón dio un vuelco. «¿Un tipo flaco?», preguntó Cecilio limpiando un vaso. «Sí, un hombre callado. Llegó hace unos meses. Dicen que venía de por aquí de Puebla, sin nada, y ahora tiene trabajo fijo y ha domado al animal más bravo de la región. Lo llaman el domador de demonios. Una historia bien rara». Rogelio dejó la revista. Se acercó al mostrador. Su voz sonó forzada. «¿Y ese hombre tiene nombre?». El arriero se encogió de hombros. «Pues sí, pero no lo recuerdo bien. Algo como Ignacio algo. Flores, creo». El aire se le cortó a Rogelio. Sintió un sabor amargo en la boca, como de bilis. Ignacio Flores. No solo estaba vivo, no solo tenía trabajo, era famoso. Lo llamaban el domador de demonios. La envidia, vieja conocida, se le enroscó en el estómago como una serpiente venenosa. «¿Está seguro?», preguntó Rogelio, tratando de sonar casual. «Seguro, seguro no. Pero eso es lo que se cuenta por los ranchos de por allá. ¿Lo conoce?». Rogelio hizo un gesto negativo con la cabeza, demasiado rápido. «No, no conozco a nadie con ese nombre, solo me pareció curioso». Pagó su tabaco y salió de la tienda. Afuera, el sol de la tarde lo golpeó en la cara. Caminó hacia su caballo, atado a un poste, con la mente dando vueltas. Ignacio, siempre Ignacio. Incluso expulsado, humillado, el hombre encontraba la forma de sobresalir, de ser especial, de robarle el protagonismo a él, Rogelio, que era el que se había quedado, el capataz. «No», murmuró para sí montando su caballo. «No puede ser.
no lo voy a permitir. Durante los días siguientes, Rogelio se obsesionó. Preguntó discretamente a otros viajeros. Mandó a un mozo a escuchar rumores en la cantina. Todas las historias coincidían. En Querétaro, un hombre llamado Ignacio Flores había realizado una hazaña increíble con un caballo salvaje. Y don Felipe Rojas, un ranchero respetado, lo tenía en alta estima. Cada nueva confirmación era como un cuchillo para Rogelio. Su mente, fértil en maldad, comenzó a tejer planes. No podía ir y acusarlo de nuevo. Allá nadie lo conocía. Tenía que ser otra cosa. Tenía que ser algo que le hiciera daño a Ignacio de verdad. Algo que le arrebatara su nuevo tesoro, su nuevo motivo de orgullo. El plan se le ocurrió una noche, mientras bebía tequila barato en su cuarto de la pensión. El caballo. Todo giraba alrededor del caballo. Ese animal era ahora la razón de la fama de Ignacio, su herramienta de trabajo, su amigo, según los rumores exagerados. Si le pasaba algo al caballo, el golpe sería demoledor. Decidió viajar. Le dijo a don Ricardo que tenía que ir a Guanajuato a ver a un primo enfermo. Don Ricardo, sin mucho interés, le dio el permiso. Rogelio empaquetó unas pocas cosas, tomó sus ahorros, no muchos, y montó en su yegua. El viaje de Puebla a Querétaro era largo, de varios días. Rogelio no le tenía miedo al camino, le tenía miedo a otra cosa, a que Ignacio estuviera realmente feliz. Eso no podía tolerarlo. Cabalgó durante días, durmió en establos pobres o a la intemperie, su envía lo alimentaba, lo mantenía en marcha. Finalmente, un atardecer, vio a lo lejos los letreros que anunciaban Querétaro. Preguntó en una gasolinera por el rancho El Porvenir. Un hombre le dio indicaciones. Llegó al rancho cuando ya había anochecido. No entró. Se escondió entre unos árboles, a cierta distancia de la casa principal y los corrales. Desde allí, observó. A la mañana siguiente, al amanecer, vio lo que había venido a ver. Ignacio Flores salía de un jacalito cerca de las caballerizas. Se veía diferente, más delgado aún, sí, pero había una calma en sus movimientos que Rogelio no recordaba. Caminó hacia un establo viejo y salió unos minutos después con un caballo gigante de color bayo dorado. El animal era imponente, majestuoso, y caminaba junto a Ignacio con una docilidad que parecía imposible para una bestia de ese tamaño. Rogelio contuvo la respiraza. Los rumores eran ciertos, más que ciertos. La conexión entre el hombre y el animal era palpable, incluso desde lejos. Ignacio le hablaba, le pasaba la mano por el cuello, y el caballo bajaba la cabeza para recibir la caricia. No había miedo, no había fuerza, había entendimiento. El rencor de Rogelio hirvió. Apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Él había trabajado toda su vida para tener respeto, para tener autoridad, y nunca lo había logrado de verdad. Y este hombre al que él había destruido, lo había encontrado sin esfuerzo, en un caballo. Observó durante horas. Vio cómo Ignacio trabajaba con otros animales, siempre con esa paciencia infinita. Vio cómo otros vaqueros le hablaban con respeto. Vio cómo, al mediodía, don Felipe Rojas se acercó a hablar con Ignacio. El dueño del rancho no le dio una palmada en la espalda, pero su actitud era de aprobación clara. Le entregó una herramienta y señaló hacia un corral. Ignacio asintió y fue a hacer el trabajo. Rogelio pasó todo el día escondido, estudiando las rutinas. Vio que un muchacho joven, un mozo de quizás 16 años, era el encargado de limpiar los corrales y llenar los bebederos por la tarde. Vio que a veces, cuando Ignacio estaba ocupado, era ese muchacho quien llevaba el agua al box del caballo grande. Una idea comenzó a formarse en su mente, una idea cobarde y venenosa, perfecta. Al anochecer, cuando todos se recogieron, Rogelio se alejó de su escondite y fue a una cantina que había visto en el camino principal, a unos 3 kilómetros del rancho. Se sentó en un rincón oscuro y pidió un tequila. Necesitaba acercarse al mozo, necesitaba sobornarlo, pero necesitaba saber más. Escuchó las conversaciones a su alrededor. Los hombres hablaban del rodeo que se avecinaba en San Juan del Río, de los precios del ganado, y sí, hablaban del domador de demonios del Porvenir. Y el caballo es un espectáculo, decía un vaquero con bigote. Pero más espectáculo es ver a Flores con él. Es como si hablaran el mismo idioma. A don Felipe le cayó del cielo ese hombre, dijo otro. Rogelio apuró su tequila. El elogio era como sal en una herida abierta.
Al día siguiente regresó a su escondite. Esta vez esperó a que el mozo joven se alejara un momento de los corrales, dirigiéndose hacia un pequeño cobertizo de herramientas. Rogelio miró a su alrededor. Nadie lo veía. Se acercó rápidamente. El muchacho, que se llamaba Efraín, estaba buscando una pala. Cuando se dio la vuelta se encontró con un hombre extraño, de cara redonda y ojos pequeños, que lo miraba fijamente. «Buenos días», dijo Rogelio, forzando una sonrisa. «Buenos días», respondió Efraín con desconfianza. «Eres mozo aquí, ¿verdad?» «Sí, señor». «Mira, muchacho, necesito un favor pequeño, y te voy a pagar bien por él». Efraín frunció el ceño, sostuvo la pala con más fuerza. «¿Qué clase de favor?» Rogelio bajó la voz. «Ese caballo grande, el Bayo, el que cuida Ignacio Flores». «¿Rayo?» «Sí, ese. A mí, ese caballo me debe algo. Hace tiempo, en otro rancho, me hizo un daño, y quiero que Ignacio Flores pague por ello, que sepa lo que es perder algo importante». Efraín dio un paso atrás. «Yo no voy a hacerle daño a Rayo, ni a don Ignacio». «No es daño», dijo Rogelio rápidamente, sacando un fajo de billetes del bolsillo. Efraín los miró, y sus ojos se abrieron un poco. Era más dinero del que ganaba en 3 meses. «Es solo un purgante, un polvito para el agua. Hará que el caballo se sienta mal un par de días, se pondrá flaco y débil, y entonces todos verán que el gran domador no es tan bueno, que no puede ni cuidar a su propio animal. Es solo una lección, nada grave». Efraín miró el dinero, luego miró hacia el rancho. Se le veía el miedo en la cara. «Si me descubren». «Nadie te descubrirá», insistió Rogelio, acercándose más. «Lo pones en el agua de la tarde, cuando nadie mira. Yo me voy de aquí hoy, y tú tienes este dinero para ayudar a tu familia. ¿Verdad que tu familia necesita ayuda?» Efraín bajó la cabeza. Era cierto, su madre estaba enferma. El dinero del rancho apenas alcanzaba para las medicinas. ¿Es solo un purgante?», preguntó, su voz temblorosa. «Te lo juro», dijo Rogelio, poniendo una mano sobre su propio corazón. «En 3 días, el caballo estará como nuevo, y yo estaré feliz, y tú serás un héroe para tu familia». Efraín cerró los ojos un instante. Luego, extendió la mano y tomó el dinero. Lo guardó rápidamente en el bolsillo de su pantalón, como si le quemara. «¿Qué tengo que hacer?». Rogelio sonrió. Era la sonrisa de un hombre que ha encontrado el hilo por el que desmadejar toda una vida. Sacó un pequeño sobre de papel marrón y se lo puso en la mano a Efraín. «Esto, lo vacías en el balde de agua de Rayo esta misma tarde, y luego olvidas que me viste. ¿Entendido?». Efraín asintió sin poder levantar la vista. «Bien», dijo Rogelio. Dio un paso atrás. «Buena suerte, muchacho». Se dio la vuelta y se perdió entre los árboles, camino a donde había dejado su yegua. No miró atrás. Su corazón latía con una excitación maligna. Finalmente, después de todos estos meses, estaba haciendo algo. Estaba recuperando el control. Montó en su caballo y echó un último vistazo al rancho El Porvenir. Allí, a lo lejos, vio la figura de Ignacio saliendo del establo con Rayo, caminando lentamente hacia el campo para el ejercicio de la mañana. La escena de paz era insoportable. «Disfrútalo, Flores», murmuró Rogelio, ajustando su sombrero con un gesto brusco. «Disfruta de tu fama y de tu amigo, porque muy pronto todo eso se te va a caer encima, y esta vez no habrá un rincón en ningún rancho donde puedas esconderte». Picó espuelas a su yegua y se alejó al trote, dejando atrás el polvo y el veneno de sus intenciones, que ya comenzaban a filtrarse en la tierra limpia de El Porvenir. La tarde en El Porvenir era calma. El sol comenzaba a inclinarse, pintando de naranja los tejados. Ignacio había dejado a Rayo en su box después de un largo paseo. El caballo estaba tranquilo, bebiendo agua de un balde limpio. «Descansa, grande», le dijo Ignacio, acariciando su cuello. «Mañana trabajamos en el corral redondo». Rayo lo miró con sus ojos oscuros y confiados, y luego volvió a beber. Ignacio salió del establo. Tenía que ayudar a Gumersindo a reparar una cerca rota en el potrero norte. Unos minutos después, Efraín, el mozo joven, entró en el establo. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. En su mano derecha, apretado con fuerza, llevaba el sobre de papel marrón. Miró a su alrededor. No había nadie. Caminó hasta el box de Rayo. El caballo grande alzó la cabeza, suspicaz. Efraín no era Ignacio. Rayo lo toleraba, pero no confiaba en él. Es solo agua», murmuró Efraín, más para sí mismo que para el animal. Con manos que temblaban, vació el contenido del sobre en el balde de agua limpia. Un polvo blanco y fino se disolvió rápidamente, sin dejar rastro. Efraín miró el agua. Parecía normal. Respiró hondo.
Luego, salió corriendo del establo, como si el diablo lo persiguiera. Rayo, sediento después del ejercicio, bajó la cabeza y bebió largos sorbos del balde. La noche cayó. Ignacio regresó cansado de reparar la cerca. Pasó por el establo, como hacía todas las noches. Encendió la lámpara de aceite que colgaba de una viga. Rayo estaba acostado en la paja, lo cual era normal, pero algo en su respiración llamó la atención de Ignacio. Era más ruidosa de lo habitual, un sonido áspero. ¿Todo bien, muchacho?, preguntó Ignacio, acercándose. Rayo abrió los ojos. Los tenía vidriosos. Intentó levantarse, pero sus patas traseras flaquearon y volvió a caer sobre la paja con un gruñido de dolor. Ignacio sintió un frío repentino en el estómago. Se arrodilló junto al caballo, le tocó el cuello. La piel estaba caliente, muy caliente. «No, no, no», susurró. Rayo comenzó a temblar, un temblor violento que le recorría todo el cuerpo. Luego, hizo un esfuerzo por levantarse de nuevo, y esta vez logró ponerse de pie, pero tambaleándose. Abrió la boca y dejó escapar un gemido profundo, angustiado, un sonido que Ignacio nunca le había oído. Del hocico del animal empezó a caer baba espesa y blanca. «¡Socorro!», gritó Ignacio, saliendo corriendo del establo. «Gumersindo, alguien». Sus gritos atravesaron la noche silenciosa. Primero llegó Gumersindo, corriendo desde su cabaña con los tirantes del pantalón sueltos. Luego llegaron otros 2 vaqueros. Don Felipe apareció en el portal de la casa, se abrochó la camisa y caminó rápidamente hacia el establo. Dentro, la escena era de pesadilla. Rayo ya no podía tenerse en pie. Había caído de lado, su cuerpo masivo sacudido por espasmos. Respiraba con dificultad, con un silbido horrible en cada inhalación. Sus ojos, llenos de pánico, buscaban a Ignacio. «¿Qué le pasa?», preguntó don Felipe, su voz tensa. «No lo sé», dijo Ignacio desesperado. Le acariciaba la cabeza a Rayo, tratando de calmarlo. «Estaba bien hace unas horas. No lo sé. Parece envenenado», dijo Gumersindo, con el rostro grave. «Miren la baba, los espasmos». «Envenenado», repitió Ignacio, y la palabra le quemó la garganta. Miró el balde de agua, aún a medio beber, junto a la pared. El agua. Don Felipe siguió su mirada. Tomó el balde y lo olió. No había olor. «Hay que llamar al veterinario, ahora mismo. José, ve a la casa, llama al doctor Ramírez. Dile que venga corriendo». El vaquero llamado José salió disparado. Lo que siguió fueron las horas más largas de la vida de Ignacio. El veterinario, un hombre mayor y serio, llegó casi una hora después. Examinó a Rayo bajo la luz de varias lámparas. Le tomó la temperatura, le revisó los ojos, la boca. «Es veneno», confirmó el veterinario, secándose las manos con un trapo. «Algo fuerte, no sé qué es exactamente, pero está atacando su sistema nervioso y sus riñones. Es muy grave». «¿Se puede salvar?», preguntó don Felipe. El veterinario miró a Rayo, que gemía débilmente, y luego a Ignacio, cuyo rostro era una máscara de terror. «Puedo intentar algo, un lavado, unos inyectables para contrarrestar los efectos, pero no es seguro y es caro». «Haga lo que tenga que hacer», dijo don Felipe sin vacilar. «El costo», comenzó el veterinario. «Yo lo pago», interrumpió Ignacio, su voz quebrada. «Yo lo pago todo, solo sálvelo». Don Felipe lo miró. «Flores, el costo será alto. ¿Tú tienes ese dinero?». Ignacio no lo tenía, no tenía casi nada, pero entonces recordó, la única cosa de valor que le quedaba en el mundo. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron, solo asintió con fuerza. «Consíguelo entonces», dijo don Felipe, no con crueldad, sino con pragmatismo. «El doctor necesita comprar los medicamentos ahora». Ignacio salió corriendo del establo, hacia su jacalito. Dentro, en el fondo de su bolsa de lona, envuelto en un trapo viejo, estaba el reloj de plata de su padre. Era grande, pesado, con la tapa grabada con unas flores ya desgastadas. Su padre lo había llevado todos los días de su vida. Ignacio lo había guardado durante todos estos años, a través de todas las penurias. Era el último vínculo. Lo tomó en sus manos. Lo sintió frío. Cerró los ojos un instante. Luego, lo envolvió de nuevo y salió. Encontró a Gumersindo fuera del establo. «Necesito ir al pueblo. Ahora. ¿Puede llevarme?». Gumersindo, viendo su expresión, no preguntó. Asintió y fue a preparar el camión viejo. En el pueblo, a esa hora, todo estaba cerrado. Pero Gumersindo conocía a un joyero que vivía arriba de su tienda. Tocaron a su puerta hasta que el hombre, con bata y sueño, abrió. «¿Qué quiere a estas horas?». Ignacio le mostró el reloj. «Necesito vender esto. Por favor».
El joyero, rezongando, los hizo pasar. Examinó el reloj bajo una lámpara, lo abrió, vio el mecanismo. Es viejo, la plata es buena, pero el mecanismo ya no sirve, solo vale por el metal. Deme lo que pueda, por favor. El joyero sopesó el reloj en la mano, luego miró a Ignacio, a sus ojos desesperados. Le doy 300 pesos, es lo justo. Era mucho menos de lo que valía el recuerdo, pero era más dinero del que Ignacio había tenido nunca en sus manos. Sí, dijo Ignacio sin dudar. Sí. El joyero contó los billetes. Ignacio los cogió, sin sentir nada, solo un vacío enorme donde antes había estado el reloj de su padre. Regresaron al rancho. Ignacio entregó el dinero al veterinario. El hombre asintió y sacó de su maletín varias ampollas y bolsas de suero. Voy a necesitar ayuda, y va a ser una noche larga. Ignacio no se movió del lado de Rayo. Ayudó al veterinario a sostener al caballo mientras le ponía las inyecciones. Le ayudó a pasar el tubo para el lavado. Rayo luchaba débilmente, asustado, confundido. Ignacio no dejaba de hablarle, de susurrarle, aunque su voz estuviera ronca por la tensión. Tranquilo, mi grande, tranquilo, yo estoy aquí, no te voy a dejar. Pasó la noche. Luego pasó todo el día siguiente. Ignacio no comió, no durmió. Se sentó en la paja sucia con la espalda contra la pared y vigiló cada respiración de Rayo. El caballo no se movía, solo gemía de vez en cuando, un sonido que partía el alma. Su cuerpo sudaba, a pesar de la fiebre. Don Felipe apareció varias veces, observando en silencio. Trajo una taza de café que Ignacio no tocó. Tienes que descansar, Flores. Ignacio negó con la cabeza, sin apartar la vista de Rayo. No puedo. La segunda noche fue aún peor. Rayo pareció empeorar. Su respiración se volvió más superficial. El veterinario, que había vuelto por la tarde, puso una mano en el hombro de Ignacio. He hecho todo lo que sé. Ahora es cosa de él y de Dios. Ignacio no rezó. Había perdido el hábito. Pero esa noche, acurrucado junto al cuello sudoroso de Rayo, susurró todas las oraciones que recordaba de su infancia. No por él, por el caballo. Al amanecer del tercer día, un cambio sutil. El temblor de Rayo había cesado. Su respiración, aunque aún débil, era más regular. Ya no gemía. Sus ojos, antes vidriosos, estaban cerrados, pero no en la angustia del dolor, sino en el agotamiento del sueño. El veterinario lo revisó. La fiebre baja. El veneno está pasando. Es fuerte, muy fuerte. Creo que va a vivir. Ignacio no lloró. El alivio fue tan inmenso que lo dejó sin fuerzas. Se desplomó sobre la paja, al lado de Rayo, y se quedó dormido en cuestión de segundos, una mano todavía sobre el lomo del caballo. Cuando despertó, horas después, con el sol alto entrando por la puerta del establo, Rayo seguía durmiendo, pero su sueño era tranquilo. Ignacio se levantó, dolorido y sucio, salió a tomar aire. Efraín estaba afuera, paleando estiércol de otro box. Al ver a Ignacio, palideció y bajó la cabeza rápidamente, intensificando su trabajo. Algo en ese gesto, en el miedo exagerado, hizo clic en la mente de Ignacio. Recordó el balde de agua. Recordó que Efraín era a menudo el encargado de llenarlos por la tarde. Ignacio se acercó lentamente. Efraín no lo miró. Efraín. El muchacho se estremeció, siguió paleando. ¿Sabes algo de lo que le pasó a Rayo? La pala se detuvo. Efraín no respondió. Ignacio dio un paso más. Su voz, aunque baja, era firme. Mírame. Efraín levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de un miedo terrible. Fue un hombre, dijo, y la confesión salió como un chorro. Un hombre de Puebla, me dio dinero, me dijo que era solo un purgante, me dijo que no le pasaría nada grave. Lo juro. Ignacio sintió que el mundo se inclinaba de nuevo, pero esta vez no era desconcierto, era una rabia fría y clara, como un cuchillo de hielo. ¿Un hombre de Puebla?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Sí, gordo, con un sombrero de fieltro. Se llamaba Rogelio. Dijo que ese caballo le debía algo, y que usted debía pagar. Rogelio. El nombre cayó en el silencio de la mañana como una losa. Ignacio cerró los ojos. No dijo nada durante un largo rato. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. Algo que no estaba allí antes. Ya no era solo tristeza o resignación, era determinación. Era la chispa de una lucha que no había querido pelear, pero que ahora le traían a su puerta, a su único amigo. Vete, le dijo a Efraín, con una calma que asustó al muchacho más que cualquier grito. Efraín dejó caer la pala y salió corriendo. Ignacio se volvió y entró de nuevo al establo. Se acercó a Rayo. El caballo había abierto los ojos. Estaba débil, demacrado, pero vivo.
Su mirada se encontró con la de Ignacio. Ignacio se arrodilló y posó su frente contra la del animal. «Lo siento», susurró, su voz cargada de una emoción que lo ahogaba. «Lo siento mucho. Te prometo que no te voy a dejar, y le prometo a ese hombre que si se acerca a ti otra vez, tendrá que pasar por encima de mí». Rollo emitió un suave resoplido, como si entendiera, como si aceptara la promesa. Afuera, el nuevo día en el porvenir seguía su curso, pero para Ignacio Flores, algo había cambiado para siempre. La pasividad se había quebrado, había vendido el recuerdo de su padre para salvar a su amigo, y había descubierto el nombre del monstruo que quería destruir su frágil paz. Ahora sabía que la huida no era suficiente. La siguiente vez, tendría que plantar cara. Pasaron 20 días desde la noche del veneno. Rayo se recuperaba, pero lentamente. Ya podía tenerse en pie sin tambalearse. Comía con más apetito, pero la masa muscular que lo hacía parecer un gigante se había reducido. Sus costillas se marcaban bajo la piel. Su mirada, aunque tranquila con Ignacio, tenía a veces un destello de la vieja desconfianza. Ignacio lo cuidaba con una devoción absoluta. Le preparaba mash especiales con avena y melaza. Lo sacaba a pasear, al principio solo unos minutos, luego media hora, siempre a pie, siempre hablándole. La rabia que había sentido al descubrir la traición de Rogelio no se había apagado, pero se había transformado. Ya no era un fuego caliente, era una brasa constante, un propósito frío, proteger a Rayo y demostrar de una vez por todas que no podían ser rotos. Una mañana, mientras Ignacio cepillaba el pelaje opaco de Rayo, Gumersindo se acercó al box. Traía un cartel de papel brillante en la mano. «Mire esto, joven». Ignacio dejó el cepillo. Tomó el cartel. Estaba lleno de colores y letras grandes. Decía, Gran Rodeo y Feria de San Juan del Río, próximo sábado. Y más abajo, en una sección destacada, competencia nueva, la prueba del corazón, para binomios, hombre y caballo. Recorrido con obstáculos naturales. Premio, 5,000 pesos. Ignacio leyó los números. 5,000 pesos. Era una fortuna, una posibilidad. ¿Qué es un binomio?, preguntó. Pareja, dijo Gumersindo, hombre y caballo como equipo. La prueba es difícil, tiene troncos que saltar, zanjas, una parte en el río. No es solo correr, es inteligencia, confianza. Ignacio miró a Rayo. El caballo seguía delgado, pero sus ojos estaban claros. En ellos, Ignacio veía la fuerza que volvía, lenta pero segura. 5,000 pesos, repitió en voz baja. Es mucho dinero, dijo Gumersindo. Podría comprarse un pequeño terreno, o empezar algo. Ignacio no pensaba en terrenos, pensaba en seguridad, en poder pagar un veterinario si Rayo volvía a enfermar, en tener algo ahorrado, en no sentirse otra vez en la miseria, con las manos vacías. ¿Cree que podríamos?, preguntó, señalando a Rayo. Gumersindo se rascó la barbilla. Ese caballo tiene la fuerza de 10, pero no es ágil, y la prueba tiene partes de agilidad. Además, está débil todavía. En 10 días puede estar más fuerte, dijo Ignacio, más para sí mismo. Podemos entrenar. En ese momento, don Felipe pasó por el establo. Vio el cartel en manos de Ignacio. ¿Piensa participar, Flores? Ignacio se enderezó. Estoy pensando en ello, señor. El premio es bueno. Don Felipe asintió. Sacó su pañuelo blanco y se limpió las manos, aunque estaban limpias. Es una buena competencia para demostrar el valor de un caballo de trabajo y de su jinete. Hizo una pausa. Si decide ir, el rancho le da su apoyo, puede usar el remolque para llevar a Rayo, y puede entrenar en los terrenos de atrás, donde están los troncos viejos. Ignacio sintió una oleada de gratitud. Gracias, don Felipe. No me dé las gracias, demuéstreme que ese caballo vale lo que me costó, y que usted vale la confianza que le he dado. Don Felipe se fue. Gumersindo puso una mano en el hombro de Ignacio. El patrón cree en usted, no muchos pueden decir eso. Esa tarde, Ignacio comenzó, no con Rayo, que aún no estaba listo, sino con la mente. Fue a ver el terreno de atrás. Había troncos caídos, una zanja poco profunda, espacio para simular un recorrido. Tomó medidas con sus pasos, planeó. Al día siguiente, empezó el entrenamiento físico con Rayo. Caminatas más largas, pequeños trotes. Ignacio le hablaba del rodeo, de la prueba, como si el caballo pudiera entender cada palabra. Vamos a tener que saltar, grande. Tú puedes, tienes las patas más fuertes que un árbol. Rayo parecía escuchar. Su energía volvía poco a poco. La noticia del rodeo y de la inscripción de Ignacio Flores con el caballo demonio se esparció como un reguero de pólvora. En la cantina del camino, los hombres hablaban de ello. Dicen que el caballo casi se muere, pero que Flores lo salvó vendiendo hasta su alma.
Y ahora va a competir. Es como una película. Un oyente en la barra, un hombre con un sombrero de fieltro polvoriento, apretó su vaso de tequila hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Rogelio Méndez había vuelto a Querétaro. No se había ido lejos después del envenenamiento. Se había quedado en un pueblo cercano, esperando noticias del desastre. Las noticias que llegaron fueron de recuperación, no de muerte. Y ahora, esto. ¿Se inscribió oficialmente?, preguntó Rogelio a nadie en particular. Un vaquero a su lado asintió. Sí, hoy en la mañana. Fui a San Juan a llevar unas reses y lo vi en la mesa de inscripciones, llenando el papel con ese caballo flaco pero enorme. Rogelio sonrió. Era una sonrisa fea, sin alegría. ¡Qué interesante! Pagó su bebida y salió. Tenía un plan nuevo. Humillar a Ignacio en público sería mucho más satisfactorio que envenenar a su caballo. Le daría un golpe del que el hombre nunca se recuperaría, y además podría ganar 5,000 pesos. Al día siguiente, Rogelio fue a las caballerizas de un rancho de cría de caballos árabes, famoso en la región. Gastó casi todos los ahorros que le quedaban para alquilar por un día a un semental árabe gris, un animal veloz, elegante y carísimo. Luego, fue a inscribirse en el rodeo. La mujer en la mesa de inscripciones leyó su nombre: Rogelio Méndez, de Puebla, y el caballo, Relámpago, pura sangre árabe, todo en orden. Rogelio firmó con una floritura. ¿Habrá muchos participantes en la prueba del corazón?, preguntó. Unos 12 hasta ahora. Uno muy comentado es un señor de El Porvenir con un caballo de tiro. Sí, he oído, dijo Rogelio, y su sonrisa fue dulce como el veneno. Será un placer competir con él. Mientras tanto, en El Porvenir, el entrenamiento se intensificaba. Ignacio había construido un obstáculo bajo con 2 troncos. La primera vez que guió a Rayo hacia él, el caballo se detuvo, inseguro. Vamos, puedes, animó Ignacio desde el suelo. Rollo retrocedió. Ignacio no lo forzó. Dio un paso atrás. Está bien, no hoy, mañana. Al día siguiente lo intentaron de nuevo. Esta vez, Rayo olfateó los troncos, pisoteó el suelo nervioso y de un salto torpe pero poderoso, los pasó por encima. Ignacio le dio una zanahoria entera. Bien, así se hace. Poco a poco, fueron superando obstáculos más altos. La zanja era un problema mayor. Rayo no temía al agua, pero la idea de saltar sobre un espacio vacío lo ponía nervioso. Ignacio trabajó con paciencia infinita. Primero lo hizo caminar por el borde. Luego, saltar sobre la zanja cuando estaba casi seca. Finalmente, cuando tenía un poco de agua. Una tarde, después de una sesión particularmente buena, don Felipe se acercó. Observó en silencio durante unos minutos. Va mejorando, dijo al final. Sí, señor, pero no es rápido, y la prueba tiene tiempo límite. La prueba del corazón no se gana solo, con velocidad, dijo don Felipe. Se gana con confianza. Un caballo asustado se niega ante un obstáculo y pierde minutos valiosos. Un caballo que confía en su jinete, aunque sea lento, avanza seguro. ¿Y ustedes dos? ¿Tienen confianza? Eso vale más que la velocidad de un árabe. Ignacio asintió. Sabía que don Felipe tenía razón, pero también sabía que Rogelio estaría allí, y Rogelio no jugaría limpio. Señor, dijo Ignacio dudando, el hombre que envenenó a Rayo, ese Rogelio, sé que también se ha inscrito. Don Felipe lo miró fijamente. Sus ojos avellana eran como piedras lisas. Lo sé, me llegó el rumor. ¿Y qué piensa hacer? Ignacio respiró hondo. No quiero pelear, no quiero problemas, solo quiero correr la prueba con Rayo, ganar o perder, pero hacerlo con honor. Don Felipe asintió lentamente. Se acercó y puso una mano firme en el hombro de Ignacio. Esa es la única respuesta correcta, Flores. No se rebaje a su nivel. Usted corra su carrera. El mundo tiene una forma curiosa de arreglar las cuentas. A veces solo hay que darle tiempo. Se fue, dejando a Ignacio con un poco más de paz. La víspera del rodeo, Ignacio llevó a Rayo al río que pasaba cerca del rancho, no el de la competencia, sino uno más pequeño. Quería que el caballo recordara la sensación del agua corriente. Mañana habrá más agua y más ruido, gente gritando, pero será igual, solo agua. Rollo metió las patas en la corriente fresca, sorbió un poco. Luego, con una calma que a Ignacio le conmovió, se adentró hasta que el agua le llegaba al pecho. Se quedó allí quieto, disfrutando del frescor. Ignacio se sentó en la orilla, observándolo. El sol de la tarde doraba el pelaje del animal. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Ignacio sintió que no estaba solo. Tenía a Rayo, tenía el respeto de don Felipe, tenía una oportunidad. Sacó del bolsillo el único recuerdo físico que le quedaba de su padre, la vieja foto, ya descolorida. La miró. Mañana, papá, susurró.
Mañana intentamos recuperar un poco de lo perdido, no por venganza, por dignidad. Dobló la foto con cuidado y la guardó. Llamó a Rayo. El caballo salió del agua, sacudiéndose, salpicando luz y gotas por todas partes. Caminaron de regreso al rancho, lado a lado, en un silencio cómplice. La noche anterior al rodeo, Ignacio no podía dormir. Salió de su jacalito y fue al establo. Rayo descansaba en su box, pero al sentirlo se levantó y se acercó a la puerta. Ignacio abrió la puerta y entró. Se sentó en la paja. Rayo se acostó a su lado, con un gruñido de satisfacción. Ignacio apoyó la espalda contra el costado cálido y firme del animal. Tú y yo, Rayo? Dijo en la oscuridad. Mañana puede pasar cualquier cosa. Pero pase lo que pase, nosotros seguimos juntos. Eso es lo único que importa. El caballo volvió la cabeza y posó su hocico suavemente sobre la pierna de Ignacio, como dando su respuesta. Afuera, la luna iluminaba el rancho El Porvenir, en silencio, guardando el aliento para el día que estaba por llegar. El amanecer del sábado llegó con un cielo despejado y un aire lleno de expectación. Ignacio preparó a Rayo con cuidado especial. Le cepilló el pelaje hasta que el color bayo dorado brilló. Revisó sus cerraduras, le habló en voz baja mientras trabajaba. Hoy es el día grande. Tranquilo, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Rayo parecía entender. Estaba calmado, pero alerta. Don Felipe envió a Gumersindo con el remolque para llevarlos. El viaje a San Juan del Río fue corto. Al llegar, el lugar del rodeo era un hervidero de gente, de ruido, de olores a comida frita y estiércol fresco. Había banderas de colores, puestos de venta y el sonido de una banda de música tocando en la lejanía. Ignacio sintió un nudo en el estómago. No estaba acostumbrado a tanta gente. Rayo resopló, nervioso, al ver la multitud y a otros caballos relinchando. Tranquilo, repitió Ignacio, poniendo una mano en su cuello. Solo mírame a mí, solo a mí. Los llevaron a un área designada para los participantes. Había 12 binomios en total, caballos de todo tipo, cuartos de milla rápidos, caballos criollos ágiles, y en medio de ellos, Rayo, el gigante de tiro, que llamaba la atención de todos. La gente señalaba y susurraba. Mira, ese es el caballo demonio, y ese de allá debe ser el domador. Parece un fantasma, tan flaco. No van a ganar, son muy lentos. Ignacio ignoró los comentarios, concentró toda su atención en Rayo. Le dio un poco de agua, lo sacó a caminar para que se acostumbrara al lugar. De pronto sintió una mirada cargada de odio. Volvió la cabeza. Allí, a unos 20 metros, estaba Rogelio Méndez. Vestía una camisa nueva que ya se veía arrugada y sudada. Estaba sujetando a un hermoso caballo árabe gris, de patas finas y ojos inteligentes. Rogelio lo miraba con una sonrisa fría y estrecha. Luego hizo un gesto burlón, tocándose la sien con un dedo como diciendo: «Estás loco», y se rió para sí. Ignacio desvió la mirada. No quería darle el gusto. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, de advertencia. Un juez con un megáfono llamó a todos los participantes. «Atención, jinetes. La prueba del corazón comenzará en 30 minutos. El recorrido tiene 8 obstáculos. Los marcamos con banderas rojas. El último obstáculo es el vado del río. Deben cruzar por la zona marcada con boyas. El tiempo empieza cuando cruzan la línea de salida y termina cuando ambos, jinete y caballo, cruzan la línea de meta después del río. Buena suerte». Ignacio estudió el recorrido desde la cerca. Vio los troncos que había que saltar, las zanjas, unas barras bajas y al final, la orilla del río, donde el agua corría lenta pero parecía profunda. No era imposible, pero requería precisión. Gumersindo se acercó. «¿Todo bien, muchacho?» «Sí, él está listo. Recuerde, confianza. No se deje apurar por los otros. Corra su carrera». Llegó el momento. Los 12 binomios se alinearon en una zona amplia. Ignacio fue el número 7. Rogelio, con su árabe reluciente, era el número 4. El caballo de Rogelio bailaba nervioso, impaciente. Rayo, en cambio, estaba quieto como una roca. Solo sus orejas se movían, captando cada sonido. Un disparo señaló el inicio. El primer caballo salió al galope, luego el segundo. Cuando le tocó a Rogelio, este salió como un raya, haciendo alarde de la velocidad de su montura. La gente vitoreó. Luego fue el turno de Ignacio. «Vamos, Rayo», dijo Ignacio, y le dio una leve señal con las piernas. Rollo salió no al galope, sino a un potente trote largo que comía terreno.
No era rápido, pero era constante. Llegaron al primer obstáculo, un tronco bajo. Rayo lo saltó sin esfuerzo, con una potencia que hizo que la gente de admiración. «Bien», gritó Ignacio. Avanzaron. El segundo obstáculo era una zanja. Algunos caballos se habían negado allí. Rayo la miró, dudó un instante, pero la voz calmada de Ignacio lo guió y la saltó con holgura. Ignacio sentía que todo iba bien. Rayo confiaba en él. No iban primeros, pero tampoco últimos. Estaban a un ritmo seguro. En un giro del recorrido, Ignacio vio a Rogelio. El árabe gris iba entre los 3 primeros. Rogelio lo hacía zigzaguear, mostrándose. Al pasar cerca de Ignacio, Rogelio le gritó: «Te vas a quedar comiendo polvo, flores, como siempre». Ignacio no respondió. Concentró su mirada en el siguiente obstáculo. Llegaron al quinto, un conjunto de barras bajas que había que saltar en zigzag. Aquí la agilidad era clave. Rayo no era ágil. Tuvo que reducir mucho la velocidad. Perdieron unos segundos preciosos. Ignacio sintió una punzada de frustración, pero no la transmitió al caballo. «Despacito, bien, así está bien». Cuando salieron del zigzag, ya solo quedaban 3 obstáculos. Delante de ellos solo había 4 jinetes. Rogelio iba segundo. El primero era un hombre con un cuarto de milla muy rápido. El penúltimo obstáculo era un seto de ramas. Rayo lo tomó con carrera y lo saltó limpiamente. Ahora venía el último, el vado del río. Desde donde estaban se veía la recta final, la orilla, el agua brillando al sol, y la meta al otro lado. Rogelio y su árabe iban justo delante de ellos, a unos 50 metros. El caballo gris se acercaba al borde del agua. Ignacio preparó a Rayo para la última embestida. No iban a ganar, pero podrían terminar con honor. Podrían terminar. Fue entonces cuando Rogelio hizo algo. En vez de entrar directamente al agua por la ruta marcada, desvió a su caballo un poco hacia la izquierda, hacia una zona donde la orilla era más alta y había unos arbustos. Pareció una equivocación. Pero cuando estuvo a la altura del lugar por donde Ignacio tendría que pasar para tomar impulso antes del río, Rogelio giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Ignacio y sonrió. Con un movimiento rápido y oculto por su cuerpo, lanzó algo pequeño y oscuro hacia el suelo, justo en la trayectoria de Rayo. Un instante después, un estallido ensordecedor llenó el aire. ¡Pam! Era un petardo potente. Explotó a menos de 3 metros de las patas delanteras de Rayo. El efecto fue instantáneo y terrible. Rayo, con todo su poder, se encabritó de puro pánico. Un relincho de terror desgarrador salió de su garganta. Ignacio, que no esperaba nada, no tuvo ninguna posibilidad. Sintió que se soltaba de la silla. El mundo giró. Vio el cielo, luego el suelo que se acercaba a toda velocidad. Cayó de lado, sobre su brazo derecho. Un crujido seco y nítido, como el de una rama que se parte, retumbó en sus propios oídos. Luego, un dolor blanco, cegador, que le subió desde el hombro hasta el cerebro. El aire se le escapó de los pulmones. Quedó tumbado en el polvo, incapaz de moverse, viendo el mundo desde abajo. A través de una niebla de dolor, vio a Rogelio cruzar el vado del río y galopar hacia la meta, alzando un brazo en triunfo. La gente, que no había visto el petardo, vitoreaba al ganador. Ignacio intentó levantarse con el brazo bueno, pero el dolor era demasiado. Jadeaba, mareado. Entonces vio a Rayo. El caballo, después del susto inicial, había corrido unos metros, desbocado, pero luego se detuvo, giró. Sus ojos enormes y asustados buscaron a Ignacio. Lo vio tirado en el suelo, y en ese momento algo pasó en la mente del animal. El miedo a la explosión fue reemplazado por otra cosa, por una urgencia distinta. Rayo dio media vuelta. No lo hizo al galope, lo hizo con determinación. Caminó de regreso hacia Ignacio. La gente, al ver al caballo gigante acercarse al hombre caído, guardó silencio. Algunos retrocedieron temiendo que el demonio fuera a atacar. Pero Rayo no atacó, se acercó lentamente, se detuvo junto a Ignacio, bajó su enorme cabeza, olfateó el brazo lastimado que Ignacio sujetaba contra su pecho. Luego, con una delicadeza que parecía imposible en un animal de su tamaño, Rayo dobló sus patas delanteras y se arrodilló en el polvo, a su lado. Empujó su hocico suavemente contra el hombro sano de Ignacio y emitió un relincho bajo, suave, una pregunta llena de preocupación. El silencio fue absoluto. Luego, un suspiro colectivo recorrió a la multitud. Alguien aplaudió, luego otro, y de pronto no eran aplausos de triunfo, sino de algo más profundo, de conmoción, de respeto.
Ignacio, con lágrimas de dolor y de una emoción abrumadora, levantó su mano buena y posó la palma en el hocico de Rayo. «Estoy bien, amigo», susurró, aunque no lo estaba. «Estoy bien». En ese momento, don Felipe y Gumersindo llegaron corriendo desde la línea de meta. Don Felipe se arrodilló al otro lado de Ignacio. «¿El brazo?» «Roto», dijo Ignacio apretando los dientes. Don Felipe asintió, con el rostro grave, pero su mirada no estaba solo en Ignacio, estaba en el suelo, cerca de donde Rayo se había encabritado. Allí, entre el polvo pisoteado, había unos pedazos de papel rojo y gris, los restos de un petardo. Gumersindo lo recogió, lo olió. Luego miró hacia la meta, donde Rogelio, aún en su caballo, recibía las felicitaciones de unos pocos, mientras la mayoría de la gente lo observaba en silencio, sus miradas divididas entre el supuesto ganador y la escena conmovedora junto al río. «Esto no cayó del cielo», dijo Gumersindo, mostrando los restos a don Felipe. Don Felipe se puso de pie. Su expresión era de piedra. Llamó a 2 de los jueces del rodeo que se acercaban corriendo. «Hubo trampa», dijo don Felipe, con una voz que no admitía discusión. «Ese petardo se lanzó para asustar al caballo de este hombre, y el que lo lanzó fue el jinete que acaba de ganar». Uno de los jueces, un hombre con bigote, frunció el ceño. «Es una acusación grave, don Felipe. ¿Tiene testigos?» Antes de que don Felipe pudiera responder, un muchacho joven, pálido y temblando, se abrió paso entre la gente. Era Efraín. Había venido con otros del rancho para ver la competencia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de remordimiento y miedo. «Yo lo vi», dijo Efraín, y su voz tembló. «Yo vi al señor Rogelio. Cuando pasó por los arbustos, sacó algo de su bolsa y lo lanzó. Yo estaba allí, escondido, porque le tenía miedo». Miró a Ignacio, tirado en el suelo. «Y porque le debo una disculpa, a él y a su caballo». La confesión, pública y llena de angustia, cayó sobre la multitud como una verdad inapelable. Los jueces se miraron. Luego, el del bigote tomó el megáfono y caminó hacia la meta, donde Rogelio empezaba a entender que algo iba mal. «Atención», anunció el juez. «Por una acusación de sabotaje y conducta antideportiva, se anula la victoria del participante número 4, Rogelio Méndez. Queda descalificado y se le pide que abandone el recinto inmediatamente». Un murmullo de sorpresa y luego de aprobación corrió por la gente. Rogelio se puso rojo, luego pálido. «¡Es mentira!», gritó. «Ese mocoso miente». Pero la evidencia estaba en el suelo y la verdad en la cara de Efraín. 2 vaqueros grandes del comité del rodeo se acercaron a Rogelio. «Tiene que irse, señor, ahora». Rogelio miró alrededor, vio el desprecio en los rostros, vio a Ignacio en el suelo, con Rayo aún arrodillado a su lado. Vio que su triunfo se había convertido en su mayor humillación pública. Con una maldición ahogada, tiró de las riendas de su caballo árabe y lo hizo girar bruscamente, alejándose al galope, escupiendo polvo, fuera del rodeo, fuera de la vista de todos. Ignacio no vio la salida de Rogelio. Su visión se nublaba. El dolor del brazo era insoportable. Lo último que vio claramente fue el hocico de Rayo, cerca de su cara, y los ojos del caballo, llenos de una lealtad inquebrantable. Luego, oyó la voz de don Felipe, fuerte y clara, diciendo: «Traigan una camilla y llamen a un médico, ya». Y después, solo hubo oscuridad, pero no una oscuridad de miedo, una oscuridad en la que sabía que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. La conciencia regresó a Ignacio en oleadas. Primero sintió el dolor, un latido sordo y profundo en el brazo derecho. Luego sintió el movimiento, un vaivén suave. Abrió los ojos. Estaba en la parte trasera de una camioneta, recostado sobre unos sacos de arpillera. Don Felipe iba sentado a su lado. «Ya despertó», dijo don Felipe. Ignacio intentó sentarse, pero un dolor agudo en el hombro se lo impidió. «Quieto», dijo don Felipe, poniendo una mano en su pecho. «Tiene el brazo fracturado. El médico del rodeo lo inmovilizó. Dice que necesita yeso, pero que no es complicado». Ignacio respiró hondo. Los eventos del rodeo regresaron a su memoria en un torrente. La carrera, el petardo, la caída, el rostro de Rogelio, Rayo arrodillado a su lado. «Rayo», dijo con voz ronca. «Ahí viene», dijo don Felipe, señalando por la ventana trasera. Ignacio giró la cabeza con cuidado. Atrás de la camioneta, Gumersindo manejaba lentamente el remolque donde Rayo viajaba de pie. El caballo, a través de los listones de madera, lo miraba fijamente. «No se separó de usted ni un momento», dijo don Felipe. «Hasta que lo subimos al remolque, no dejó que nadie más se acercara a usted. Es un animal especial».
Ignacio asintió, una emoción intensa apretándole la garganta. Miró hacia adelante. Vio a Efraín sentado en silencio al lado del conductor, mirando sus manos. El muchacho, comenzó Ignacio. Confesó todo, dijo don Felipe, su voz baja pero clara. Delante de todos, el veneno, el soborno, el miedo. Rogelio ya está acabado en esta región. Su nombre apesta. Se fue cabalgando como un perro apaleado. No volverá a molestar. El camión siguió su camino por la carretera polvorienta. Ignacio cerró los ojos. No sentía alegría por la caída de Rogelio. Sentía un cansancio enorme y un alivio profundo, como si hubiera quitado un peso enorme de sus espaldas. Llegaron a El Porvenir. Entre Gumersindo y don Felipe ayudaron a Ignacio a bajar de la camioneta y lo llevaron a su jacalito. Lo acostaron en la cama. Poco después, llegó el médico del pueblo, enviado por don Felipe. Le puso el brazo en un cabestrillo de tela gruesa. Tiene que estar quieto por lo menos un mes, dijo el médico. Sin trabajos pesados, el hueso soldará bien, pero necesita tiempo. Cuando el médico se fue, Ignacio se quedó solo. El silencio del jacalito era profundo. Miró el cabestrillo, luego miró por la ventana, vio a Rayo, ya liberado del remolque, pastando tranquilamente en un pequeño paddock cerca de las caballerizas. El animal parecía estar buscando algo, buscándolo a él. Con su brazo bueno, Ignacio se levantó con dificultad y salió. Caminó lentamente hacia el paddock. Al verlo acercarse, Rayo dejó de pastar y se dirigió hacia la cerca. Ignacio se detuvo al otro lado de la madera, extendió su mano izquierda y tocó el hocico del caballo. «Gracias», susurró, «por no abandonarme». Rayo resopló suavemente, una nube de vapor en el aire fresco del atardecer. Al día siguiente, la vida en el rancho siguió. Pero algo había cambiado. Los vaqueros que antes solo saludaban a Ignacio con una inclinación de cabeza, ahora se acercaban. «Que se mejore, don Ignacio», dijo uno. «Ese caballo suyo es un héroe», dijo otro. Ignacio los escuchaba, incómodo con tanta atención, pero agradecido. A media mañana, don Felipe lo llamó a la oficina de la casa principal. Era una habitación simple, con papeles ordenados sobre un escritorio. Don Felipe estaba de pie, mirando por la ventana. «Flores, siéntese». Ignacio se sentó con cuidado, protegiendo su brazo. Don Felipe se volvió. Tenía en las manos un sobre. «El comité del rodeo envió esto hoy temprano». Le entregó el sobre a Ignacio. Dentro había un cheque. No era por los 5,000 pesos del primer lugar, era por la mitad, 2,500 pesos, y una nota, premio al espíritu y lealtad, para Ignacio Flores y Rayo, de parte del Gran Rodeo de San Juan del Río. Ignacio leyó el cheque una y otra vez. No era una fortuna, pero era más dinero del que había tenido nunca. «No ganamos», dijo, aturdido. «Ganaron algo mejor», dijo don Felipe. «Ganaron el respeto de todos. Eso no tiene precio». Hizo una pausa. «Y ganaron su lugar aquí». Ignacio levantó la vista. «¿Su lugar, señor?» Don Felipe asintió. Se acercó y se sentó en el borde del escritorio. «Cuando usted llegó, le di una oportunidad por el caballo. Ahora se la doy por usted. Necesito un hombre que se encargue de todos mis caballos de tiro, que los entrene, que los cuide, que entienda que la fuerza no está solo en los músculos, sino en el corazón. Ese hombre es usted. El puesto es de capataz de caballerizas, con un sueldo fijo, y con esta casa como suya mientras trabaje aquí». Ignacio no podía hablar. Miraba a don Felipe, luego el cheque en su mano, luego por la ventana, donde Rayo pastaba bajo el sol. «No sé qué decir», logró articular. «No diga nada», dijo don Felipe. Se levantó y puso una mano firme en el hombro sano de Ignacio. «A veces, Flores, la justicia no llega con trompetas, llega con un caballo que se niega a dejar a su amigo tirado en el polvo. Ya puede quedarse. Este es su lugar». Salieron de la oficina juntos. Afuera, el rancho hervía de actividad. Gumersindo se acercó. «Patrón, las yeguas nuevas llegan el miércoles». «Que las reciba Flores», dijo don Felipe, sin vacilar. «Él se encargará de ahora en adelante». Gumersindo sonrió, una sonrisa amplia y genuina, y le dio una palmada suave en la espalda a Ignacio. «Me alegro, muchacho, de verdad». La noticia corrió por el rancho. Para la tarde, todos sabían que Ignacio Flores era ahora el capataz, y la aceptación fue natural, como si siempre hubiera sido así. Esa noche, después de la cena, Ignacio fue al establo. Rayo estaba en su box, descansando. Al verlo entrar, se levantó y se acercó a la puerta. Ignacio abrió la puerta y entró. Se sentó en un banco bajo que había llevado allí hacía semanas. Con su mano izquierda, acarició la frente del caballo. «Lo logramos, ¿sabes?», le dijo, su voz un susurro en la penumbra iluminada por una sola lámpara. «No ganamos la carrera, pero ganamos algo mucho mejor.
un hogar, un trabajo verdadero, y nuestro honor está limpio. Rollo bajó la cabeza y posó su hocico sobre la pierna de Ignacio, cerrando los ojos. Era un gesto de total confianza, de paz. Ya no estamos solos, continuó Ignacio hablando más para sí mismo. Ni tú ni yo. Tenemos un lugar, y tenemos el uno al otro. Eso es todo lo que necesitamos. Permanecieron así por un largo rato, el hombre y el caballo, en el silencio del establo. Afuera las estrellas comenzaban a aparecer sobre el rancho El Porvenir. El viento traía el olor a tierra húmeda y a hierba fresca. Ignacio Flores, por primera vez desde que lo echaron de San Javier, sintió que podía respirar sin el peso de la mentira sobre su pecho. Sintió que la herida de la traición, aunque no se borraría del todo, ya no le impedía caminar. Tenía un brazo roto, sí, pero tenía un amigo fiel a su lado, y tenía un futuro por delante, simple, honesto, trabajado con sus propias manos. Se levantó finalmente, dio una última caricia a Rayo y salió del box. Cerró la puerta con cuidado, caminó hacia su jacalito, bajo el cielo estrellado de Querétaro. No miró atrás, hacia el sur, hacia Puebla y los fantasmas del pasado. Miró adelante, hacia la casa que ahora era suya, hacia el trabajo que lo esperaba al amanecer, hacia la vida nueva que, contra todo pronóstico, había encontrado al final de un camino polvoriento, junto a un caballo gigante que también había perdido todo, hasta que se encontraron el uno al otro.